Efectivamente. Muy buenas. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí andamos. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando antes de darle al rec? 10 minutos, fácil, ¿no? Sí, 10 minutos. 10 minutos. Es otro dato que podemos añadir ahora cada vez que empecemos. O sea, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Llevamos 10 minutos ya hablando, pero da igual, ¿no? No vais a saber nada de lo que ha sucedido. Sí, no, y no necesariamente habla. Claro, Vamos activamente, deliberadamente a ocultarlo, o sea, a no hacerlo accesible. O sea, y el caso es que es irrelevante, o sea, es decir, no es completamente sí, intrascendente, totalmente. no hay nada. Pero bueno. Totalmente. A ver, introduzco el tema de hoy. Es muy vago. Claro, es que el problema es que yo ya empezamos mal, porque cuando te lo propuse, fui muy vago. O sea, fui muy vago en el doble sentido. El doble sentido de que no trabajé mucho y que no fui muy preciso, muy concreto. Lo cual, bueno, pues da más margen de maniobra, pero hace que todo resulte confuso. Entonces, Bueno, voy a leer casi literalmente lo he el mensaje de recrudecido. WhatsApp, así crudo, el mensaje de WhatsApp que te mandé, ¿no? Se me acaba de ocurrir otro tema, le dije. Inteligencia. ¿Cómo la entiendes, la defines o la reconoces? Ya siendo confuso desde el principio. Personas más inteligentes que has conocido. ¿Algún rasgo en común, además de la inteligencia? ¿Son normales, son distintos, son excéntricos, son extravagantes, son locos? ¿Lo consideras más una maldición o una bendición? ¿No? O sea, decir, es mejor o peor, ¿no? Que te toque. Personas de éxitos o marginados, ¿no? O sea, decir, ¿a qué tienden más, no? Es lo mismo inteligencia que originalidad, es lo mismo inteligencia que genialidad, ¿no? Esto, o sea, como un montón de o sea, ideas así difusas y tal. Esto es una mierda, esto no Pues, es un tema realmente. ya te digo, el tema en sí. Demasiado, sea Sí, lo que sí, sea lo que ha sí. sacado, demasiado ha sacado. Además, encima, estuve anoche mirando, además te mandé un WhatsApp, como bien sabes, porque tenía eso, ya había perdido completamente el mensaje en el histórico de este WhatsApp y te lo hice como a mí me dio a entender Dios y luego me contestaste y ahora hace un ratito he intentado dar respuesta muy rápidamente a alguna de las preguntas que se le han hecho. Es decir, que si era vago, pues yo lo he hecho más vago todavía. Yo te adelanto que seguramente la mitad de estas preguntas, o sea me olvidé de ellas cuando lo estaba haciendo y ni siquiera hay intención de contestar. Es decir, Sí. me he ido por donde me ha llevado mi... Conviene decir que incluso en la literatura, tío, psicología, neurociencia y todo así, digamos que impera la vaguedad al Buen respecto de ese apunte. tema. Bueno, pues sí, que no estamos hablando, como No, decías antes, claro. de un tema, digamos, en el que hay consenso amplio, un cuerpo de conocimiento bien consolidado y todas estas cosas, sino que, bueno, claro, o sea, hay teorías, hay modelos, hay tal, y Mm, tampoco es que haya, claro, o sea, es sí, sí, sí. entre que es Además una ellos te lo ciencia reconocen, ¿eh? joven Sí, sí, sí. y Y que el es concepto es especialmente escurridizo complicada el de... cabrón, ¿no? O sea, decir, pues sí, tampoco es una cosa de... Así que, bueno, pues vaguedad de vaguedades, ¿no? Vale, pues si Efectivamente. quieres, empiezo yo haciendo como una especie de recorrido de itinerario sobre las ideas que se me habían venido a propósito de la inteligencia y bueno, pues vamos un poco intercambiando Correcto. o si te surge algo, pues me Apreciaciones. Muy interrumpes, me bien. cortas y añades o lo que sea, lo hacemos así, ¿no? Sí. Vale, pues empecé como quise hacer un recorrido cronológico al principio, ¿no? Es como qué entendía yo por inteligencia antes o cuál es mi primera idea, en qué momento se empieza a tirar para atrás de memoria, en qué momento tuve yo mi primera idea o mi primera intuición de qué era la inteligencia y luego pues cómo ha ido cambiando ese entendimiento de lo que era o esa idea de lo que era para mí, pues con el tiempo, con la información que he ido añadiendo, con tal, ¿no? Y bueno, empecé pues de pequeño, ¿no? Y para mí de pequeño, ¿no? O sea, cuando yo era pequeño en el colegio, estas cosas y tal, ¿qué era para mí la inteligencia y tal? Es una intuición muy naífera. A la gente que se le dan bien los problemas de matemáticas difíciles. O sea, la gente que resuelve problemas de matemáticas difíciles, esos para mí eran personas inteligentes. Básicamente en primera aproximación muy grosera era eso. O sea, porque era como, sí, bueno, sí, a gente que tiene buena memoria, ya, pero la memoria al final estudias, te aprendes las cosas, las recuerdas, tal, no sé qué, pero claro, te ponen un problema raro y ahí la memoria falla. Entonces, para mí era, si te ponen un problema de matemáticas difícil y lo sabes hacer, es que eres inteligente, ¿no? O sea, ese era digamos, como mi modelo Ah, de... Y me he dado cuenta con el tiempo que hay personas que esta intuición les dura ya hasta la vida adulta. sí. Y que cuando, por ejemplo, le dicen, ¿qué haces? ¿Qué tal? No sé qué. No, pues bueno, soy profe de mates o soy profe de física, soy profe de tal. Hostia, o sea, debe ser muy inteligente, ¿no? Es porque yo creo que tienen eso que te acabo de decir, lo tienen ahí todavía, ¿no? Es como, si hace cosas
de matemáticas y física eso implica inteligencia, ¿no? Sí, sí. Es una intuición. De hecho, además de pequeño, no sé si entiendo que lo hacen a casi todos los alumnos. Nos hacían, te hacen, no sé si lo hicieron incluso más de una vez, lo del test de Sí, bueno, un inteligencia. psicométrico, claro, un test de Y inteligencia. todo Claro. eso está muy así, con mucho de números, a lo mejor lo de la visión espacial, pero digamos que da vueltas al respecto de eso, entonces todavía afianzan más, si se quiere, la idea de que la inteligencia va por ahí. De hecho, para muchos de los, ya te digo, de neurocientíficos, cosas así, una cosa que llaman G, que es lo que llaman ellos G. la Sí, el inteligencia, coeficiente G. eso es. Suelen tirar un poco, es como no tenemos muy claro muchas cosas, pues digamos que a eso que llamamos inteligencia le dan esa apreciación, digamos, pues un poco todo lo que se intenta recoger en ese test, aunque hay varios tipos de test y bla, 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 pero Sí, bueno, sí, el sí. típico que nos suelen hacer, pues Claro, digamos suele que quieren como ir por ahí. circunnavegar la idea de G, ¿no? Esa especie de concepto así de G. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pues está muy bien que haya sacado esto porque precisamente el paso siguiente en mi cronología de lo que yo entendía que era la inteligencia y tal es cuando por primera vez nos topamos con eso, con los test psicométricos en el que nos hacían el cole, que creo que nos hicieron, no sé si fue el primero, fue a lo mejor en cuarto de GB o en Sí, tercero de como mucho, GB, sí, o sí, yo lo éramos recuerdo bastante pequeños. sí, 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 lo recuerdo súper Y pronto. que por cierto, ese me salió altísimo, el de tercero de GB, cuarto de GB y tal y eso. Pues a partir de ese momento, y bueno, y eso entronca perfectamente con lo que me has dicho, que luego descubrí, pero ya de muy mayor, o sea, digamos que yo descubrí esos test, pues igual que todos los que estábamos en el cole, porque había un día que se dedicaba a eso, ¿no? O sea, no tal Sí, sí, día de un sí. curso muy temprano, ¿no? O sea, yo no sé si era, la verdad es que no estoy seguro, juraría que Sí, era sí, cuarto de GB, era cuarto y pero si con me hubiera dicho tercero o o quinto segundo, de GB, no igual estoy me lo seguro, creo ¿no? también. Pero sí, desde muy pequeños, ¿no? Pues, y luego nos lo repitieron sucesivas veces, porque no sé si también en octavo de Sí, GB, me luego en suena segundo de como BUP, creo uno, recordar. además recuerdo uno en un sitio que no era ni la clase, por así decirlo. Sí, Lo que, o sea, en recuerdo plan, como era un día ajeno. específico y una prueba específica que te tiraban ahí toda la mañana que no había clase, que era una de las cosas guays de ese día, ¿no? Que es que no había clase. Y al final el test no valía para nota, con lo cual pues, también estaba muy bien, ¿no? Pues esas eran las Efectivamente. ventajas de tal. Pues sí. Claro, pero yo no sabía muy bien exactamente qué iba el tema. Yo pensaba, para mí aquello era el santo grial. O sea, para mí era como, pues no sé cómo decirte, es como, claro, es que si haces esto, según lo que salga, pues ya te está diciendo prácticamente, o sea, decir, te está, Sí, sí, para mí era como te está leyendo, la carta sí, astral, no sé cómo decirte, te está leyendo esto la predice mano. todo tu futuro. O sea, que, Sí, porque sí, sí, para sí, mí, sí. desde mi inocencia, era como, de esto depende todo. O sea, decir, de la inteligencia depende todo. O sea, decir, todo el éxito en la vida, todo es esto, ¿no? O sea, decir, ¿qué trabajo vas a tener? Pues si eres más inteligente, pues mejores trabajos y tal. Y si no, no. ¿Cuánto dinero vas a ganar? Pues si eres más inteligente, seguro que tienes más capacidad y ganas más. Si no, menos. Ligar, pues, si eres más inteligente, seguro que ligas más, porque eso es una cosa que seguro que se nota si se irradia. Entonces, como tú irradias inteligencia y eso es un rasgo muy atractivo, eso lo pensaba yo de pequeño, desde muy joven, tal. Era como, es la clave para todo, es la panacea, ¿no? Entonces, luego, claro, cuando te decían, tampoco os flipéis mucho con los resultados y tal, porque luego, pues eso, o sea, Sí, las sí. cosas en la vida dependen de muchas otras cosas, del trabajo, del esfuerzo, de cómo gestionas otras cosas, ¿no? Las emociones, de si eres ambicioso, de si no, si tienes disciplina, de si estás bien motivado, bla, bla, bla. Y yo decía, sí, pero todo esto se lo contáis a la gente que ha sacado poco el dinero Claro, mucho. para que se Porque relajen aquí, ahí. porque aquí, claro, esto es el consuelo del tonto, digamos, ¿no? Eso era mi prejuicio, ¿no? En aquella época. Esto realmente, aquí lo importante es sacar y cuanto más saques, mejor. Y todo eso. Yo me llegué, reconozco que una época me llegué como a obsesionar con eso. O sea, es decir, era un niño o un chico, luego más un adolescente que según los test era muy inteligente, pero que vivía como obsesionado o acomplejado por debería ser más. O sea, cualquier cosa que no esté funcionando en mi vida es porque no soy lo suficientemente inteligente, ¿no? Que eso era el mecanismo mental que obraba en mí cuando era pequeño, ¿no? O sea, es decir, esto era como, claro, si ahora, si yo del presente viajara al pasado y hablara con el Ángel de 11 años o de 12 años, me diría, Ángel, no seas gilipollas, que decir lo que tiene que decir es, eres mucho más inteligente de lo que necesitas realmente. O sea, decir, cualquier cosa que no funcione o que no tal, busca en otro sitio, porque no es una cuestión de que te falte inteligencia. O sea, decir, háztelo mirar. Hasta luego. Bueno, esa visión cambió efectivamente con el tiempo, porque pues, el Ángel del pasado se fue haciendo mayor y fue adquiriendo información cómo cambió la percepción, ¿no? Bueno, por dos cosas, ¿no? O sea, pues por una parte por la experiencia vital y por otra por lo que fui leyendo y fui aprendiendo y tal. O sea,
como me interesé por el tema bastante, me enteré justo de lo que estabas diciendo tú, de que había ciertas teorías, bueno, creo que toda esta cosa de la psicometría y de no sé qué, hubo un psicólogo muy famoso que además hacía estadística, que era Spearman, que yo le conocí por el coeficiente de correlación de Spearman, que de hecho lo estudié en estadística ya de más mayor, pero al parecer el tío también era psicólogo, también hacía cosas tipo psicometría, y ese coeficiente de correlación al parecer lo empezó a apuntar o a mostrar cuando intentando medir la inteligencia, porque una cosa que tenían los psicólogos, hubo una época en que les dio por medir cosas así, conceptos así como abstrusos y tal, y pues vamos a medir la inteligencia. Entonces empezó a medir cosas como lo que tú decías de los psicométricos, ¿no? Habilidad mental verbal, no verbal, percepción espacial, ¿no? Sí, visión espacial, percepción de diferencias, aptitud numérica, ¿no? Esa clase de cosas, ¿no? Y se dio cuenta de que había una correlación muy fuerte entre todas, o sea, que en general la gente que hacía muy bien unas tendía a hacer también bien otras, ¿no? O sea, es decir, había ahí como, quiero decir, y la gente que era más o menos normal o estaba en la media, en unas también lo estaba en otras, ¿no? El tío detectó como cierta correlación. Entonces dijo, hostia, eso es que debe haber como una especie de factor común, que es lo que llamó G, ¿no? El factor G. No sé si lo hizo exactamente Spearman o luego fue toda una corriente de pensamiento psicológico a partir de aquello. Sí, pues pero yo bueno, a varios. Claro, postularon que existía eso. No, es que hay una especie como de habilidad o cualidad superior del cerebro humano, o una función superior de la mente que se proyecta en todas estas subtareas, ¿no? Entonces, si tienes esa cualidad superior de la mente, esa función más desarrollada o más tal, pues entonces eso se manifiesta en tal. Luego me di cuenta de que no había tanto consenso al respecto, que había toda otra corriente psicológica que decía, bueno, ojo, aquí estamos midiendo diferentes, o sea, estamos empleando diferentes métricas para medir esto que tal, a lo mejor estas métricas, nuestra manera de desarrollarlas están correlacionadas entre ellas, y esa es la razón por la que aparecen correlacionadas cuando tales, porque tienen que ver unas con otras. No hace falta que exista una especie de función superior que se proyecte o que irradie, sino simplemente que estamos midiendo cosas que están correlacionadas entre ellas, ¿no? Quiero decir, sí. Y eso tiene más que ver con nuestras métricas que con que exista una... Sí, algo por ahí. Y luego, claro, claramente lo que me di cuenta es que se dejaban cosas. O sea, decir, porque por muy bien, es una conclusión a la que he llegado yo después de leer bastante y después de darme cuenta de qué cosas es capaz de hacer la gente y qué se miden los test y tal, es como, al final los test de ese tipo psicométricos le exiges tantas cosas para que tengan cierta validez, digamos, como evidencia empírica o como tal, que tienen que ser repetibles, tienen que estar estandarizados, tienen que ser universales, en plan, no, pues que si cambias el idioma, igual no tal. Poder realizarlos en unas horas. Exacto, o sea, son tan restrictivos en las condiciones, se tienen que hacer unas condiciones determinadas, se tienen que hacer un tal, ¿no? O sea, no, son tan restrictivos en todas las condiciones que le exiges que es como, al final se parecen todos mucho entre ellos. Entonces, al final, lo que son capaces de medir es una cosa muy concreta y muy limitada. Entonces, como haya parte de esas facultades intelectivas superiores que tengamos que se escape un poco a todo eso que es capaz de medir, eso el test no lo va a pillar. Entonces, al final, llegué a la conclusión de que para lo que servían los psicométricos, básicamente, lo que demostraban, si los hacías muy bien, es que eras muy bueno haciendo psicométricos. Pero no hay... ¿Y que te apetecía hacerlos? Exacto, bueno, que te tiene que pillar en el día, efectivamente. Yo creo que los típicos... Claro, yo desde mi función de empollón de aquella época me tomaba las clases... En un test me lo tomaba como si fuera... O sea, era como, esto hay que hacerlo bien. Examen, ¿no? O sea, se me ponía el cerebro a tope con casi, yo me imagino aquí los tíos repetidores y cosas así, es que probablemente es como, a lo mejor lo hago un maquinón, pues como esto lo va a hacer tu tía. Yo no me, o sea, si te crees que vas a estar 4 horas concentrado, vete a tu casa, yo soy un rebelde, no estoy aquí para gaitas de, si giras el cubo así y luego así, ¿cómo sería el siguiente giro de ese cubo? Lo de, suda la polla. A tu casa. No, a lo mejor puedes ser la inteligente, pero si te suda la polla, digamos, está el cubo. Claro, porque siempre va a haber un momento al final, además eran de dificultad creciente. Entonces siempre había un momento, a mí por lo menos me pasaba, quiero decir, no me pasó en el primero, luego algunos me empezó a pasar, o sea, luego he hecho otros que lo he petado muchísimo de mayor, pero claro, pero es que es lo que tú dices, es como, hay veces que dices, hostia, voy a ver hasta dónde llego, voy a ver qué soy capaz de hacer, voy a ver qué tal, claro, eso lo vas a hacer mejor, pero siempre hay un momento crítico en que empiezas a estar cansado, en que la dificultad es creciente, qué tal, y es muy tentador decir, mira, paso hasta aquí, tío, ¿sabes? Es como, el que diga, no, voy a seguir, quiero decir, joder, no, ese que pasa, que es más inteligente o que está más motivado, quiero decir. Exactamente. Claro, entonces... Esta así inteligencia emocional de
aunque esté agotado, no tenga motivación, es como consigo sacar, por mi gestión de tal, consigo sacar un extra mile, ¿no? Que llaman, un poco más, venga, un poco más, y mantente concentrado. Y saca esa, hay que decir, fuerza de voluntad para seguir concentrado un poquito más. Es decir, Sí, eso a sí. lo mejor si no lo tienes, pues eso aparece como, uy, no eres tan listo. Y es como, bueno, sí, en estas preguntas que ustedes me han hecho, sí me canso antes. Eso Sí, 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 eso sí. sí. O sea, no me gusta hacer estos test, ¿no? O sea, Mm. decir o tal, ¿no? O sea, no me lo paso bien, ¿no? Con Sí, sí, estos o, test. o aguanto una hora concentrado Sí, haciendo es esto. como, Si esto dura sí. 3, yo no. Claro. Hágamelo usted en 3 días, por lo menos. Ante eso se puede No. argumentar, bueno, el test también mide eso, ¿no? El test también mide tu tendencia a bailing out, ¿no? A abandonar, a withdrawing, ¿no? Es cierto, lo que pasa es que se repercute en no tienes un cociente intelectual tan alto. No en tienes un cociente intelectual alto, pero te dura un ratito. O sea, Claro, entonces sí, es. como te perjudica tu medida de cociente intelectual, pero no da Sí, pero no se puede información. deducir de eso que no seas una persona inteligente o que no tal cual, porque a lo mejor si hubiéramos empezado por las últimas, o Ah, sea, en lugar de por las exactamente. primeras, a lo mejor lo Esa es habías hecho mejor que el resto. claro. Si me Claro. haces si son 3, claro. Si me haces una a la semana, Que eso, ostras, que ahí saco mejor eso nota. lo he observado yo en el cole cuando daba, claro, yo he tenido la oportunidad recientemente de dar clase a un montón de alumnos, o sea, 200 y pico alumnos distintos, 300, yo qué sé cuántos alumnos le había dado clase y tal. Y una cosa que me di cuenta era que no, aunque había cierta correlación, no siempre los que hacían bien la mayor parte de los ejercicios eran los que mejor hacían los ejercicios más difíciles. Eso no Ah, funcionaba vale. así. Correcto. Sí, 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 Eso no sí. funcionaba así. O sea, que era evidente. O sea, es que podía señalar con el dedo a 3 o 4 alumnos. No hay muchos, claro. Pero 3 o 4 alumnos de 300, que dices claramente, lo hace consistentemente mejor en el barro. O sea, es decir, cuando las cosas Sí, se sí. complican mucho, o sea, Ahí es cuando cuando este resurge. ejercicio no lo han visto antes, cuando este ejercicio no se basa directamente en algo que tal, o sea, cuando este ejercicio parece sacado de la manga, cuando este tal, estos 3 o 4 lo hacen, o sea, infinitamente mejor y luego las gilipolleces de ejercicio, que son una puta mierda, que es repetir lo que les he dicho, pues eso es igual, te hacen 3 o no te hacen ninguno, Sí, sí, es o a surgen, veces lo hacen y a veces no, sí, le motivan lo difícil. exacto, entonces es como, ¿y entonces aquí qué pasa? Claro, o sea, claro, Sí, 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 pues sí. nos estamos perdiendo cosas. Claro, Sí, sí, sí. alguien que es académicamente bueno no es el que es más inteligente, es, bueno, seguramente la inteligencia ayude, pero hay otras implicaciones y me alegra que hayas sacado esto que has dicho de cómo gestionas emocionalmente la situación, como tal y como cual, porque una conclusión también parcial a la que he llegado es eh, que hay claramente como una serie de habilidades o de facultades intelectivas superiores humanas, que hay algunas que no implican apenas emociones o afectos o tal, esto habría que decirlo con cuidado porque seguramente sí Sí, los sí, impliquen, pero pero bueno, son distintos y tal. obvias. O sea, decir, me refiero, que no implica en plan de obviamente emocional, que yo lo pienso como tú, que es que Y luego hay otras que implican mucha, o sea, que implican mucho gestión emocional y mucho tal y no sé cuántos. Y digamos que la inteligencia o la facultad para manejarse bien en unas y para manejarse bien en otras no tiene absolutamente nada que ver. O sea, creo que está, o sea, es decir, el ejemplo claro que pongo siempre es lo de las matemáticas. O sea, es como, en realidad, aunque puede haber implícitas ciertas implicaciones emocionales en las matemáticas, como por ejemplo, me dan miedo las matemáticas, no me gustan, yo pienso que no se me dan bien, yo pienso que tal, y eso ajá, evidentemente te va a condicionar a hacerlas peor y tal. En principio, a la hora de resolver un problema matemático, si te consigues abstraer de eso, es una cosa muy abstracta, o sea, es una cosa de manejar estructuras abstractas, hacer relaciones abstractas, bla, 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 bla. Pero hay otras actividades, otros procesos, otro tal, como por ejemplo pintar un cuadro, contar un chiste o tal, ya, sí, ya sé por dónde vas, sí, sí, que sí. ahí no, ahí las abstracciones no funcionan bien, no siempre funcionan bien, aunque hay pintura abstracta. Y de hecho creo que la pintura abstracta en general funciona en general mal para la gente, o sea, la percibe rara precisamente por eso. O sea, decir, pero claro, o sea, un chiste implica cierta, no sé cómo decirte, cierta intuición de cómo va a percibir alguien una idea, de cómo va a Sí, 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 responder el a ella, de momento, cómo sí, tal. sí, O sí, sea, y sí. tiene mucho más que ver con gestión emocional, con sensaciones, con emociones, con tal. Y eso es un tipo de inteligencia completamente distinto. O sea, eso Sí, 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 no sí. tiene nada que ver. O sea, lo puedes hacer de puta madre en mates y ser una calamidad en lo otro, ¿no? Y no necesariamente se deriva de eso que, es que el otro no es inteligencia, el otro es otra cosa. Es que un problema, a lo mejor se podía haber empezado ahí, es, bueno, espérate, alarmas de móvil, ¿qué es inteligencia? Porque claro, hasta eso ya, a la hora de traducir eso, o sea, de darle significado a eso, claro, no es que haya tantas definiciones como humanos, pero
cada uno no hay consenso. le pone su contexto. Uno se quedan, pues en lo que hablábamos, en el test de la inteligencia académica o el test de inteligencia típico. Otro, no, capacidad para resolver problemas, que es, bueno, y así, a que se varía, es como creatividad. A creatividad le pasa algo distinto. Sí, De hecho, exacto. Cuando empiezas en facultades intelectivas superior, creatividad, inteligencia y tal, hostias, claro. es una amalgama de procesos tan compleja que es claro, como... que no hay datos. De hecho, es como, bueno, no sé hasta qué punto son separables. Otra cosa es que tengamos dos palabras distintas, pero no sé hasta qué punto son separables. Sí, que queramos como separar un poco el campo semántico. Bueno, cuando tira más a cosas como más creativas, más tal, no sé qué, pues lo llamo más creatividad. Bueno, cuando tira más a análisis, a cosas más abstractas, a tal, pues lo llamo más inteligencia y tal. Es como ya, pero... Claro, de hecho, lo que estabas muy borrosas ahí, ¿no? Claro, de hecho, lo que estás explicando tiene esa parte, digamos, la abstracción matemáticas, tenemos, por lo que decías incluso tú ya de pequeño, la relación, la palabra inteligencia más en esa abstracción matemática. Y en cambio, si vas a hacer un cuadro, vas a echar un chiste o cosas así, más esa parte creativa. Que es como, bueno, vale, o sea, así para entendernos, si se quiere, pues vale, podemos dejarlo ahí. Pero es como, bueno, están realmente tan diferenciadas esas dos palabras o esas dos formas de es una cuestión más de, claro, es una cuestión más de enfoque, es una cuestión más de... Sí, bueno, pues está bien que saquemos el tema de, claro, hay muchas, ¿no? Quiero decir, porque puedo moverme ahora hacia ciertas como definiciones o aproximaciones distintas que sinceramente no he sido muy sistemático, pero simplemente que se me han venido a la cabeza cuando estaba pensando en esto. Digo, ¿por cuáles pasé yo por mi vida o me influenciaron o me hicieron un poco desarrollar la idea que tenía yo de que podía ser la inteligencia, cómo podía funcionar y tal? Déjame hacer un último apunte de lo de los test y todo esto, porque también se encuentra, para que no sea qué malos son todos, aunque también tiene, bueno, se encuentra cierta correlación también entre lo que decías al principio de test de inteligencia, éxito en el sentido económico o en el sentido de encontrar trabajos buenos, se encuentran... hay correlación, sí. O sea, pero de hecho, hasta el punto de salud y longevidad e incluso belleza. Una de las hilos argumentales que intentan ligar todo eso es que realmente lo que hay un poco de fondo es una estructura mejorada del cerebro, claro, que afecta a muchas cosas, no a esa cosa que llamamos inteligencia, sino afecta a una serie de cosas que hace todo que funcione mejor y claro, se potencia todas las cosas. Pero es como, ese es un hilo argumental. Lo de sí. Yo había leído eso también, que era muy buen, que el factor G era muy buen predictor, bueno, muy buen predictor. Era predictor hasta cierto punto, sí, de éxito profesional, de salario, de belleza. Quiere decir que había correlación también con, que es como que es una, aquí lo llaman misconception, es una idea errónea que yo tenía y tal, que yo pensaba que están completamente descorrelacionadas. ¡Ay, madre! Que a lo mejor, bueno, descorrelacionar sí, que no tiene descorrelacionar la inteligencia una vez y tal, pero que había cierta, luego pasa que claro, siempre he cogido con pinzas, porque se pueden hacer los estudios, los análisis estadísticos y tal, no sé qué, es como, sí, hay una correlación de 0.2, es como, o 0.02. Claro, sí, exactamente. Wow, ¿no? Sí, correlación hay. Super correlación, ¿no? Pero... Claro, y aparte que haya correlación, como, no tiene por qué ser causal. Puede ser que haya causalidad, ¿no? Puede no haber mucha y encima, el caso, claro, de hecho, los... inteligentes, los nerds y cosas así, tampoco tienen la fama pero de ser los retratan, los representan como si fueran feos guapos. y tal, ¿no? Es como, y luego aparentemente te puedes dar esto y tal, y dices, no, se supone que deberían ser un poco más guapos de lo normal, ¿no? O sea, decir... Sí. O sea, claro, luego hay, lo que, como también decías al principio, es como, bueno, que todo eso tenga cierta correlación. Primero, aparte que sea alta-baja, en este caso... Claro, que muchas veces es ridícula. Claro. Y luego, aparte que haya correlación, no implica que haya una causa común o que haya causalidad. Es que eso, claro. Ser un aplicado, si tú eres un aplicado y un empollón, es que al final terminas sabiendo muchas cosas, casi que termina, y por ende terminas incluso pudiendo apostar o presentarte a cargos mejores, incluso con más posibilidad de conseguirlos. El que tiene dinero, desde luego, tiene más acceso a buenos productos, mejor salud si quiere, o cosas así. Entonces, es decir, que que todas esas cosas no apuntan todas como a la misma cosa en la inteligencia, sino que derivan a lo mejor unas de las otras, o la asocian. O estas cosas de efecto Mateo, ¿no? Es como, claro, si tienes inteligencia, consigues una. Si ya tienes estas dos, es más fácil que consigas la tercera. Si ya tienes estas tres, es más fácil que consigas la cuarta. Sí. Como, claro, o sea, hay una causa primera
bueno, a lo mejor podías empezar, pues claro, es difícil, sí. Sí, sí. Y luego lo De y hecho, luego, hay seis portes de inteligencia me atrevería a decir que tú y yo seríamos por lo menos riquísimo. a día de hoy, claro, Sería- seríamos mal ejemplo de que eso es porque es como todo eso que va después de tal, es como de luego a día de hoy no se está cumpliendo. que es otra cosa porque cambió mi percepción de la inteligencia, la tengo que apuntar y ya la saco, es perfecto, que es el famoso, claro, cómo cambió mi percepción de la inteligencia con el tiempo, es como, Vale, pues correcto. por el asesinato, o sea, la parte de experiencia vital, el asesinato la teoría por un hecho, que yo pensaba, las personas más inteligentes van a ser, en la vida, las que tengan más éxito, las que tengan más... Y luego, claro, pues miro a mi alrededor y es como, quiénes han tenido más éxito en unas cosas, quiénes han tenido más éxito en otras, quiénes han conseguido más chicas, por ejemplo, quiénes han ligado más, quiénes han ganado más dinero, que más tal, y es como, no veo tan clara Ya, sí, la sí, correlación. hay de O sea, todo, no es hay como de yo, no, todo. las cosas no se han desarrollado, los acontecimientos no se han desarrollado como yo esperaba, como yo pensaba, ¿no? Entonces Mm. ahí también cambió mi idea, ¿no? Bueno, hemos hablado del factor G, Ibas a dar tus definiciones. sí, exacto. O sea, ya me voy a pasar la de Spearman y todo esto, que ya hemos hablado de ella. Piaget un enfoque más biológico, ¿no? O sea, cuando estuve leyendo cosas de trabajos de Piaget, ¿no? Que era Sí. bueno, tenía más bien un enfoque más biológico o evolucionista, ¿no? De esas facultades, ¿no? Entonces creo que tenía que ver, había una idea ahí que era como la capacidad de adaptarse al medio o la capacidad de modificarlo en beneficio propio y tal de los individuos, ¿no? Esa especie de, o sea, decir, cuando un individuo desarrolla una capacidad superior de un individuo, un animal, una especie, tal, una capacidad superior de adaptarse al medio, al ambiente que lo rodea o modificarlo de forma que lo beneficie y tal, y esto pues se supone que demuestra una facultad o una tal que podría, digamos, participar de la idea de inteligencia. Es más inteligente porque tiene una percepción del entorno un tal que lo ayuda a adaptarse mejor, a modificarlo si lo necesita, tal. Y es como, ya, pero eso no es exactamente la inteligencia a la que yo me refería cuando... Porque sí, las plantas han desarrollado, tras millones de años de evolución, soluciones muy inteligentes que les permiten adaptarse muy bien al entorno, modificarlo si lo necesitan para tal y todas estas leches. Pero nadie se le ocurre decir, no, es que una planta es muy inteligente. Como claro, porque es que es un proceso que le ha llevado millones de años. Y si te lleva millones de años, pues es trampa, ¿no? Porque no, esto tiene que ser una cosa muy rápida. O sea, tienes que adaptarte muy rápido. O sea, una persona inteligente es como, no, es que es muy despierta, es que es muy espabilada, enseguida pilla las cosas. Claro, si te lleva un año llegar a una conclusión, a una idea súper guay, súper lo que sea y tal, es como, hombre, por una parte implica inteligencia porque has llegado a una idea buena, pero claro, si te lleva un año nos ha jodido, ¿no? O sea, es decir, pon a todo el mundo un año a pensar en no sé qué. Entonces, claro, esa definición de Piaget, sí, está muy bien o esa idea, esa intuición de Piaget está muy bien de forma más zoológica, más genérica, pero claro, otros podrán argumentar, bueno, claro, es que el cerebro también tiene muchos millones de años de evolución, el cerebro humano. O sea, de hecho, es como el final de un proceso evolutivo, cuando nació el sistema nervioso, en vez de todos saber los primeros organismos tal, ¿no? Pues fíjate, se ha ido desarrollando, se ha ido sofisticando el sistema nervioso de los animales y nosotros tenemos a lo mejor el sistema nervioso más sofisticado de la naturaleza en el sentido de las funciones cerebrales, junto con, bueno, delfines y movidas de esas y tal, ¿no? Ya, pero claro, pero de lo que hablamos es de un individuo, identificar a un individuo, sí, este es más inteligente que este otro. Los dos tienen los mismos millones de años de evolución de cerebro y exacto, estamos mirando diferencias de grano muy fino, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estaba ahí las teorías estas evolutivas, pero va. Luego, la que creo que más me ha influido, o sea, claramente es todo el trabajo que ha hecho, no sé si te suena José Antonio Marina, que es un filósofo español, pues todo el trabajo que ha desarrollado Marina tiene un montón de teorías, pero le dedicó una parte importante de su, digamos, de su proyecto filosófico y tal a la inteligencia. Entonces tiene varios ensayos distintos sobre inteligencia fracasada, inteligencia emocional, la teoría de la inteligencia creadora, que creo que es un poco la idea que tenía él y tal. Yo creo que es digamos que es la teoría de la inteligencia que más me ha influido a mí en el sentido de cómo... Y bueno, o sea, no me voy a poner a explicarla aquí porque nos llevaría mucho tiempo y porque ya hay libros enteros escritos, el que esté interesado que se vaya... Yo creo que, digamos que seguramente el que mejor... claro, hizo un primer ensayo más cortito, que era Elogio y refutación del ingenio, y luego fue a partir de ahí creando otros. Creo que el central, digamos, teoría de la inteligencia creadora, aunque luego escribió muchos después que apuntaban como a diferentes aspectos de esa teoría y tal, creo que es el central, el que más o menos la primera vez que aparece, digamos, postulada su idea, teoría de la inteligencia creadora. Hay algunos antecedentes, como el ojo de refutación del ingenio, algún otro. Hay posteriores, la inteligencia fracasada y otras y tal. Pero vamos, hay como un cuerpo de trabajo ahí sobre la inteligencia que creo que es el que más me ha influido y que tenía que ver con
creo que él se iba más, es muy interdisciplinar, o sea, coge cosas de la psicología, coge cosas de las neurociencias, coge cosas de la filosofía, coge tal, intenta como darles una especie de estructura coherente a todo eso, ordenarlas, sistematizarlas y construir pues como una especie de relato de teoría coherente con todo eso que se sabe y qué tal. Bueno, la teoría de Marina contaba muy mal, muy pronto y de forma muy vaga, o sea, de verdad, id a ver los libros si os interesa. Sí, que además, si tiene varios, desde luego. O sea, básicamente la idea era que era como un atributo de las acciones humanas o de los... Hay formas inteligentes de jugar de practicar un deporte, hay formas inteligentes de escribir un libro, de contar un chiste, de tal. O sea, es un atributo de algunos actos humanos que los diferencia de otros, ¿no? Es como, pues, tengo que resolver este problema, hay maneras inteligentes de hacerlo y no, ¿no? Era un poco, iba por ahí. Y luego también establecía como una jerarquía, digamos, o sea, hay como una estructura jerárquica de hay formas inteligentes de resolver un problema de matemáticas, pero luego también implica inteligencia elegir los problemas que quieres resolver y los que no. O sea, ponía como ejemplos de inteligencia fracasada a los ingenieros estos que diseñaron las cámaras de gas de Mauthausen, ¿no? Y todo esto, ¿no? Que era como... Sí, que los tíos, su defensa que hacían en los juicios cuando los están juzgando por tal, era como, joder, pero estaban muy bien hechas. O sea, quiero decir, era como, es un trabajo técnico muy difícil de hacer, creo que fue una solución muy buena. Era como, ya, pero ¿qué problema estabas intentando solucionar? Claro. Matar gente de manera indiscriminada, ¿no? O sea, decir, que puede ser un maquinón haciendo eso, pero claro, es haciendo eso. Es decir, ¿cuál es la jerarquía? Claro, ahí estás haciendo un crack muy gordo, ¿no? Es decir, porque si esa supuesta inteligencia a lo que te conduces a matar gente de forma muy eficiente, como igual estás haciendo algo mal ahí, ¿no? Igual tu inteligencia, quiero decir, está... No, ahí flaquea, claro. Muy inteligente para según que decir, para... De momento más si te han pillado y has perdido. Encima, ahí ha sido bueno, yo era el que hacía las cámaras, ¿no? Lo de la guerra. El otro, bueno, pues te has salido si me hubieran puesto a mí que era listo al frente. Haber sido listo y haberte aliado con el bueno. No, sí, otra decisión como, por ejemplo, ir a la guerra, esa clase de cosas, ¿no? Quiero decir, pues a lo mejor son decisiones poco inteligentes, ¿no? O soluciones menos inteligentes para según qué problemas, ¿no? Quiero decir, entonces hay como una jerarquía. Ahí que decían que en principio en el escalafón superior él colocaría la ética o la política, ¿no? O sea, decir, es como... O sea, todas estarían como supeditadas, ¿no? Las jerarquías de inteligencia. Al final, el fin último es pues obrar bien, ser felices, convivir, esa clase de cosas, ¿no? Vivir bien, esa clase de cosas, ¿no? Entonces estarían todas como supeditadas a todas las facultades, ¿no? Intelectivas que tenemos, ¿no? Vale, luego, otro comentario, que recientemente se ha tenido como que revisitar el concepto de inteligencia cuando han querido... Ahora, claro, hay un auge fortísimo de la inteligencia artificial. O sea, se está investigando un montón de inteligencia artificial, se están construyendo inteligencias artificiales, se están teniendo que preguntar cosas. Claro, ha surgido inevitablemente la necesidad en todo este proceso de desarrollar inteligencias artificiales de plantearse los propios desarrolladores qué es, o sea, qué queremos hacer. Claro, porque si no, claro, ¿qué coño estás haciendo? Voy a construir una inteligencia artificial y no sé de qué estoy hablando. Entonces, claro, han tenido una aproximación como para mí más ingenieril, más tecnológica, más práctica, vamos a centrarnos en resolver problemas concretos. O sea, voy a hacer una maquinita que resuelva bien esta clase de problemas. Voy a hacer una maquinita que resuelva bien esta clase de problemas. Claro, eso digamos que es como, bueno, y el microondas también tenía, digamos, se proyecta desde ese punto de vista. Vamos a resolver un problema. Exacto. Entonces, en ese sentido, claro, estaban definiendo una especie de inteligencia o de inteligencias múltiples, en el sentido como diferentes facultades o diferentes habilidades que aplican a diferentes problemas. Entonces, si cambia el problema, pues cambia el tipo de inteligencia, digamos, necesario para resolverlo. Y luego están haciendo también inteligencias multipropósito, que son como arquitecturas de software o lo que sea, tal, que son capaces de adaptarse a resolver diferentes tipos de problemas, ¿no? Los entrenas y tal, aprenden un tipo de problema distinto y lo resuelven también, ¿no? Es decir, y están, bueno, pues están yendo por ahí. Están, por una parte, encontrando, digamos, como arquitecturas o configuraciones que generan una función intelectiva más o menos compleja. O sea, creo que es una rama muy interesante de... Sí, nada más tocan muchos palos. Y tiene que tocar muchos palos. En neurociencia, como... psicología también, claro. Filosofía sin apurarme, es decir, ¿qué es tal y pues bueno, ya el replanteamiento es inevitable. En sí mismo o sea, yo creo que sí. Es inevitable, ¿sabes? La inteligencia es inevitable meterte, aunque sea de forma inconsciente, o sea, aunque no sea de forma explícita, te tienes que meter en temas de filosofía y de psicología, porque es que implica las dos cosas. O sea, Totalmente. De momento, más, como encima no hay nada evidentísimo,
es como, es que o tienes que filosofar, no te queda otra. Pues igual la neurociencia y la psicología, pues hay que decir, no hay, es eso, no son aritmética, no hay, esto es básicamente así, tal y cual. Entonces es como, Claro. si no sabemos muy bien cómo, claro, vamos a imitar el cerebro humano, ¿cómo funciona? Y ya, pues no lo sabemos muy bien. Pues así es más complicado imitarlo, si todavía no tienes datos de cómo va. Sí, sí. Entonces, sí, sí. Claro, es más, sí, que es más fácil, desarrollar ciencia positiva cuando tienes ya ideas claras y distintas, objetos, o sea, conceptos bien definidos, esa clase de cosas, ¿no? Si estás en un terreno que todavía es vago, o sea, como en este, claro, tienes que dar De unos hecho, lo pasos más, previos, efectivamente. De hecho, o lo de que tú, moverte en disciplinas más, pues como la filosofía, como tal, de vamos primero, claro, la filosofía al final, el último término es vamos primero a desarrollar ideas claras y distintas, a definir bien unos conceptos y sobre esos a lo mejor ya podemos trabajar de forma más científica, digamos, sí, o sea, sí, con sí. más rigor y con más tal. Pero claro, si tenemos cosas vagas o mal definidas o tal, no puedo dar el Claro. siguiente Lo paso. más claro que hay es las matemáticas que van por debajo de la inteligencia artificial. Eso sí que está muy claro. Cómo Claro, claro, funcionan. claro. Otra cosa, claro, la aplicación, cómo la vayas poniendo ya es otra cosa, ¿no? Pero eso sí está mucho más claro. Porque eso es, por lo que comentamos, eso sí Sí, porque está está mejor, claro, o sea, más o menos está definido. definido a partir de axiomas, derivados lógicamente, pues unos teoremas, unas demostraciones, un tal, unas propiedades, unos tal, claro, claro, eso es un cuerpo de conocimiento desarrollado y estructurado de forma científica, digamos, claro. Muy bien, a ver si me dejo algo más, me ha comentado las Vale. jerarquías. Iba a hacer un apunte, Adelante, buen que momento. siempre solemos tener o hacer la parte intelectual o relacionarla o sea, con que puede estar sentado con los ojos cerrados haciendo. Quiero decir, el aspecto físico del cuerpo no lo solemos meter. No digo que no esté o no digo que no todo el mundo lo meta, pero no es una cosa que se relacione La tanto. imagen O clásica sea, del pensador de Rodin está como así, ¿no? Así, exactamente. Entonces, no pero es como, bueno, está, no bueno, está jugando al tenis. claro, es decir, estamos encarnados, por así decir, y hay muchas cosas que ocurren. De hecho, unos problemas que dan a la inteligencia artificial es que no está encarnada, entonces ahí va con ciertas limitaciones para según qué aspectos. Y, Entonces, tampoco tengo un desarrollo ahora preparado para inteligencia respecto al cuerpo corporal, pero decir, ese es hacer la coletilla de intelecciones o pero encaja bien, por ejemplo, o pensar, sea, la teoría de Marina recogía, por ejemplo, eso, porque ponía como ejemplos de, claro, ¿por qué no es un ejemplo de inteligencia Michael Jordan? por ejemplo. Si es la persona que mejor juega al baloncesto, bueno, en su día, claro, la pone, pues no estaba todavía Steph Curry o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, otro ejemplo. ¿Por qué no son inteligentes? ¿Por qué no son inteligentes esas personas? Si son las que mejor juegan, las que mejor desarrollan una actividad física del mundo. O sea, decir, no implica inteligencia hacer una determinada jugada, tomar una determinada decisión de juego en un momento de juego. Todo eso no implica cierta Todo muy inteligencia. rápido, muy Para intuitivo, mí que a lo mejor sí, no es consciente. Para mí también. para mí sí. O sea, De hecho, porque es además como son si cosas que no dependen, porque luego no te pregunta qué es lo de no, ya no me acuerdo si lo comentabas en vídeo o en alguno de los vídeos o fuera, de lo de, por ejemplo, el tema de, por un lado, la memoria. De luego es necesaria para la inteligencia, pero tirar solo de memoria es ser inteligente, es como lanzo la pregunta. Otra cosa que decías, lo de, por ejemplo, en el tema de la arterofilia, lo de no, es que hay creo que lo hablamos en el vídeo del Madrid, que no, que hay detrás de eso, hay muchísima repetición y es como, eso es una cosa que es simplemente volver a hacer lo que ya has hecho 1000 veces, hay inteligencia. Y lo de Jordan, por ejemplo, o cosas es así. buena reflexión y haría un matiz, es repetición consciente y activa o repetición mecánica, ¿no? Entonces, tú cuando empiezas a hacer esas repeticiones las haces mal, porque hay ciertas cosas que no estás haciendo bien. De entrada es muy difícil Sí, sí, hacer la pero tienes secuencia que saber, perfecta claro, de pero tienes que saber tirones, de qué es hacerlo bien. articulaciones, de Claro. posiciones y de tal. Entonces, si tú de forma activa, cada vez que repites, te observas, o sea, tienes buena percepción de cómo está colocado tu cuerpo, de la barra, de cómo estás secuenciando los impulsos, de qué músculos están trabajando, de qué tal, te puedes visualizar a ti mismo y a la barra en el espacio, qué está pasando, en qué momento termino de tirar, dónde está tocando la barra cuando termino de tirar aquí, cómo me tengo que colocar ahora, cómo es la transición a meterme debajo. Entonces, y todo eso de manera activa cuando repites los ejercicios, lo vas mirando y lo vas corrigiendo, que decir, estás introduciendo mejoras.
Si lo haces de forma mecánica, repitas 80 veces y no observas, si no te fijas, si no reflexionas, si no tal, puede que estés repitiendo el mismo error una y otra vez y no consigas quitártelo. Entonces, claro, implica cierta inteligencia todo ese ejercicio activo de tomar conciencia de cómo están trabajando tus grupos musculares, los notas, los estás activando bien, cómo estás subiendo la barra, porque ¿qué ha fallado? Por ejemplo, muchas veces fallas, o sea, se te va para atrás, te adelanta respecto a la barra, o se te queda adelantada y se te va hacia adelante o tal. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué ha fallado? O sea, ¿en qué fase del movimiento me he quedado retrasado respecto a la barra o la he empujado hacia adelante y tal? ¿Ha sido con la cadera aquí? ¿Ha sido el meterme debajo? ¿Qué tal? O sea, toda esa clase de cosas implican cierta capacidad de autopercepción y de intuición también física de tal, que es lo mismo cuando te viene un balón por aquí o por aquí, ¿cómo controlarlo? ¿Con qué lo voy a controlar? ¿A qué altura viene? ¿Puedo anticipar la trayectoria? ¿Puedo ver hacia dónde va a llegar? ¿Va a llegar más hacia aquí? ¿Tengo que dar un paso atrás? ¿Con qué lo controlo? ¿Con el muslo o con el hombro? Toda esa clase de cosas implican percepción espacial, no sé cómo llama la capacidad de anticipación de la trayectoria del balón, ¿no? O sea, pero eso implica una intuición física del proceso que no es trivial. O sea, hay gente que lo hace muy bien y gente que no. O sea, el ejemplo de Cristiano rematando cuando le apagaban la luz, no sé si ponerlo por pospo luego, ¿no? O sea, de hecho, dirías, sobre todo hay un ser humano hay un ser humano que consistentemente anticipa mejor las trayectorias del balón. No quiero decir, era un experimento que dejaba muy a las claras que Cristiano, una de las cosas que tenía de rematar mejor era que anticipaba muchísimo mejor la trayectoria del balón que el resto de personas. Eso implica inteligencia. Sí, luego él es muy fuerte, es muy rápido, es muy tal, salta mucho y todo eso. O sea, pero es que él sabía exactamente por dónde sabía exactamente cómo rematarlo y por dónde le iba a venir. O sea, a otros futbolistas le apagaban la luz y perdían el balón, o sea, les daba en la cara, lo que sea, y el otro lo conseguía rematar consistentemente. O sea, porque sabía por dónde venía y sabía cómo tenía que rematarlo. O sea, es decir, eso no es solo ser fuerte, ser rápido y ser ágil. No, tú puedes ser fortísimo, que si no se pone te viene, no. La careta en la cara. O sea, y ser rapidísimo y saltar un huevo. Y si saltas un huevo y te da la tripa, o sea, hay que decir, pues no saltar un huevo, ¿sabes? Entonces, claro. Sí. De hecho, Marion Jones, yo creo que este ejemplo igual lo puse en algún vídeo. Marion Jones, que era hacía oro en 100 metros. Siempre hacía medalla de luego en salto de longitud porque era muy rápida, no tenía ni idea de la técnica de fuerza bruta, salto. ¿No? Aunque pisara mal, muy atrás, solo de la propia velocidad. Sí, era capaz de propulsarse tan rápido hacia adelante que claro, sí. Claro, y no está siendo muy inteligente ella. No, seguramente si además de ser una fuerza de la naturaleza fuera inteligente, podría saltar más lejos. Exactamente. Que si su técnica fuera buena y para desarrollar una buena técnica seguramente necesitaría cualidades que a lo mejor le costaba desarrollar. Sí. Entonces, claro, sí. Eso que a lo mejor para los 100 sí lo tenía. De hecho, solía hacer bronce en salto de longitud. Sí, en salto de longitud simplemente era como corría tan rápido que llegaba muy lejos. Pero claro, no era capaz. La técnica de la carrera, claro, era perfecta, claro. Ahí sí. Pero en el otro, entonces casi son cosas distintas, parece lo mismo. Sí, parece, la aproximación a la línea, tal, optimizar la distancia a la que aterriza el último pie, lanzar el cuerpo hacia adelante, tal, claro, todas esas cosas. Hay una fase, digamos, del salto que no dominas. Entonces, claro, aunque esta la haces de la hostia, eres muy superior al resto, lo cual, claro, te hace llegar más lejos. Hay una fase en la que podéis marcar la diferencia entre el bronce y el oro, y esa no has podido con ella. Y esa a lo mejor requiere no sé si ciertas cualidades técnicas. Claro, o la procrastinaba o directamente lo intentaba y no era. Es como, no y no le salía. Sí. No consigo yo. Sí. Pero claro, esto es como, ¿Cristiano Ronaldo es inteligente? Vamos, para mí no me cabe la menor duda. O sea, a mí si me preguntan, o sea, porque siempre tienden a caricaturizar a los futbolistas como que son idiotas, como que no saben hablar, como lo que sea. Claro, pero es que tú los estás evaluando en un contexto en el que hablamos al principio, en el test de inteligencia de la clase, de progresión numérica, ¿qué número viene después? Si al hombre eso le da lo mismo, no es la activa. Este hombre ha aplicado su inteligencia en jugar, que es como si a mí me evalúas cantando. Es como, no, pues claro, pues parezco subnormal, claro, cantando, soy disfuncional, como ya, claro, pero es que claro, pues al tío lo mismo, le das una entrevista y tal, es como, bueno, pues oye, quiero decir, que bueno, que ahora ya cada vez, pues claro, son conscientes de que les van a hacer entrevistas, de que van a tal y trabajan esa parte también. Y todo eso. Pero claro, o sea, donde tienes que evaluar lógicamente, donde es la forma, digamos, más lógica de evaluar las capacidades de un futbolista es en el campo.
Y si tengo que evaluar las capacidades de futbolista del campo, por supuesto que Messi y Cristiano Ronaldo son inteligentes, por supuesto. Bueno, Xavi Guti era inteligentísimo. O sea, es lo que decía, por ejemplo, o sea, cuando nos preguntamos cómo se reconoce, cómo la ves, ¿eres capaz de reconocer la inteligencia cuando la ves o tal? Yo, por ejemplo, cuando veía a Laudrup jugar y veía unos pases, era como, ¡hostias! Eso es claramente inteligencia. O sea, es que no es ya la ejecución técnica que es difícil, es que ver ese pase es muy difícil. O sea, se te tiene que ocurrir. Se te tiene que ocurrir ese pase, ¿no? Estoy aquí, este tío me está tirando un desmarque por ahí, ¿por dónde le meto el balón? O sea, es como ver esa secuencia de anticipar dónde va a estar este tío dentro de 3 segundos, por dónde puedo meter este balón para que le llegue clavado al sitio y tal. Eso es muy difícil, porque tienes un tío encima que no te deja, que te va a intentar presionar, que te va a intentar quitar el valor, que te va a tal. Eso tiene que ser a toda puta hostia. Y eso es muy difícil. O sea, ahí claramente, o sea, ahí estaba reconociendo inteligencia. Es como, y es que además no todos lo hacen. O sea, que es otra... No, vamos, de hecho, en absoluto, vamos. Eso es lo que marca la diferencia entre un jugador por mucho que es capaz de hacer cosas que otros... O sea, no les da. O sea, que es lo que decimos siempre, que no, y además da igual, se ve que no le da. Da igual que te empeñes. Puedes mejorar, pero hay cosas que no le da. Da igual que te empeñes. No le da. Y esto me viene bien porque podemos entroncar con alguna definición que intento ensayar yo, ¿no? Es como, vale, pues después de ver todas las que te han influido, todas las que tal, una de andar por casa tuya, Ángel, ¿no? Pues una de andar por casa, ¿tú has llegado a intentar una de andar por casa tuya? No. Una de andar por casa mía, he puesto persona que hace de forma consistente cosas que no están al alcance de la mayoría. O sea, esto me gusta lo de forma consistente. Lo de consistente me gusta. Por lo del mate el tonto. Exactamente. O sea, que todos en un momento dado podemos dar un pase que nos sale de la hostia. O sea, decir, jugando al fútbol. ¿no? O sea, decir, ayer estuve jugando y un par de pases que eran la hostia. Como 2. Ya, ¿Y cuántas veces intentaste? Bueno, ya he dado 300. O sea, hay centrocampistas que dan más de 100 pases en un partido. Y no fallan, o sea, a lo mejor fallan 1 de 100 o ninguno. Quiero decir, y a lo mejor 15 de ellos, son muy difíciles de ver y de ejecutar, y los hacen todos. Eso, claro, implica más inteligencia a la hora de jugar al fútbol de la que yo tengo, de la que yo soy capaz, claro, o sea, decir, obviamente, ¿no? Y bueno, pues en general, claro, aplica cualquier cosa de tal. Vale. Entonces, claro, cuando la reconozco, cuando la veo, pues por ejemplo, pues eso, cuando escucho cosas que, hostia, no se me aburre, esto que acaba de decir, no se me había ocurrido, no es evidente. Y no lo escucho habitualmente, o sea, esto es algo que no le escucha a la gente en general, que tiene todo el sentido del mundo, que además a lo mejor está incluso bien explicado, de la forma que lo ha explicado se entiende bien y tal, es como, ahí detecto inteligencia, ¿no? Como por ejemplo, pues a gente hablando, es como pues todos hablamos, todos decimos cosas, y es muy raro, y es muy raro que de repente un día escuches a alguien decir, esto no lo había oído nunca, o no lo había oído nunca de esta forma, o mira que he escuchado veces hablar de este tema a gente y todo esto, nadie nunca había dicho esto de esta forma, quiero decir, o sea, que no debe ser tan fácil que se te venga a la cabeza, quiero decir, y es como tiene todo el sentido del mundo, no es evidente, ahí también veo inteligencia, ¿no? O sea, sí. Bien visto. Entonces, pues eso, sí, la de forma consistente. En tu definición, lo de ya te digo, ya es creo que la parte de consistente y cosas que habitualmente la gente no es capaz de hacer, ya solo con lo de consistente ya está bien traído. O sea, ya hay cosas. Y luego, pues, o sea, también una frase con la que suelo identificar cuando reconozco algo es como muy... Esto no se me habría ocurrido a mí ni de coña. O sea, decir, pues también abunda mucho en esa idea, ¿no? Y sobre todo en cosas que dices, en cosas en las que estoy encima. Exacto. O sea, digo, si no tengo ni puta idea del tema, no sé si tiene mucho mérito o tiene poco mérito. Hay veces que ven cosas que no entiendo o que puedo entender pero no tengo tan interiorizadas o trabajadas, que a veces digo, ostras, me da la sensación que aunque hubiera estado muy, muy encima de esto, esa forma de verlo que ha tenido esa persona o de hacerlo, igual a mí no. Pero encima es que hay otras que digo, joder, que de esto no sé. O sea, de esto sé. Y eso que ha hecho es como, no. Sí, hay veces que tienes que hacer actos de fe, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo que no juego mucho al ajedrez, no entiendo mucho al ajedrez y tal, pues claro, cuando te dicen que Kasparov o Bobby Fischer o el chico este noruego, Magnus Carlsen o tal, son brillantísimos, yo me lo tengo que creer. Efectivamente, me tengo que creer que son tal porque no soy capaz de apreciar, o sea, es un acto de fe. O sea, como cuando te están hablando de algo que no tienes ni puta idea, pues como este tío, o sea, me voy a creer, todo el mundo dice que es muy listo en su campo, que es muy tal, me lo tengo que creer, porque no soy capaz de apreciar tal. Pero es que hay veces que decir, pues hombre, claro, también es cierto que en situaciones de la vida cotidiana es más difícil
encontrar soluciones brillantes o escuchar cosas brillantes y tal, pero hay veces que sí que sabes de lo que está hablando la gente, o que sí que son cosas que tú mismo has pensado, o que sí que son cosas que tú haces, y ahí es mucho más fácil decir, joder, esto tiene muchísimo valor, esto tiene mucho mérito tal, y intelectual además, es decir, porque esto implica claramente un proceso mental complejo, ¿no? Entonces es la manera que tengo de, digamos, de reconocerla, ¿no? ¿Algo que añadir a esto? No, todo bien, me ha gustado. Pues a ver si me dejo algo, porque debería estar lo siguiente por lo que pasé. Algunas intuiciones así raras que tenía, ¿no? Sobre, bueno, una cosa, lo de las personas inteligentes que actúan de forma estúpida. Esto respondió un poco a la pregunta de ¿tiene algún otro rasgo en común Vale. De hecho, diría las personas inteligentes? Aparte, diría que en general, de forma muy genérica, no. O sea, en principio es una persona por el hecho de ser inteligente, no tiene que ser ninguna otra cosa, además de inteligente, pero sí que es verdad que como cierto patrón que se repite y es, no sé si decir que actúan de forma estúpida, pero sí que es mucho es, fíjate esta persona con lo inteligente que es y las gilipolleces que hace, o el tal, no sé cuánto, es como, claro, porque sí, o sea, porque es muy difícil ser inteligente 24/7, o sea, que decir, es cada minuto de tu vida. O sea, que tú tengas cierta capacidad para hacer una serie de cosas no implica que en cada actividad que vayas a desarrollar al cabo del día o en cada tal, incluso aunque sea una actividad que sea tuya, o sea, que sea a que te dedicas tal, es muy difícil estar con la guardia alta todo el puto rato. Entonces, y aparte que no tiene, es decir, puede ser muy inteligente en unas cosas y bobo en otras. y disfuncional en otras. Claro, Pero, sí, pero absolutamente bobo, sí. Es esto decir, es una cosa que yo creo que estaremos de perfectamente. acuerdo todos, ¿no? O sea, es decir, que no sorprendería a nadie decir esto, ¿no? O sea, pues todos hemos conocido a gente que es como, joder, hay que ver lo listo que es para unas cosas y lo tonto que es para otras, ¿no? Nos pasa a todos, entiendo, ¿no? Bueno, o sea, sí que somos listos para algo, ¿no? O sea, hay una anécdota muy curiosa que es John von Neumann, el matemático, se supone que ha sido uno de los matemáticos más brillantes del siglo XX. O sea, era brutal. O sea, era en todas las disciplinas de todos los campos que se metiera, sacó cosas y tal, pues se piñaba mogollón con el coche. O sea, se daba hostias con el coche, o sea, muy frecuentemente. Y es que el gilipollas se empeñaba en leer mientras conducía. O Claro, sea, sí, es como muy listo, cada vez como muy listo. Fuerte aplauso. y es como, pues bueno, pues sí. O Pues además, sí, son errores no forzados muy gordos. muy de gilipollas, me voy activamente, o sea, voy a hacer un ejercicio activo que es ponerme a leer mientras conduzco, que es muy de gilipollas. ¿Sabes? Y la gente normal no lo hace porque es muy evidente que la vas a liar, ¿no? Quiero decir, pues se piñó con el coche, pero 5 o 6 veces, ¿eh? O sea, una cosa que estaba ya como documentado, que el tío sistemáticamente se piñaba con el coche por ir leyendo. O sea, y tal, es como, no me sí, o sea, era una mente muy brillante. Y luego también a lo mejor, y esto ya va casi más por la idea de la genialidad que de la inteligencia. O sea, si tuviera que definir ya genialidad en lugar de inteligencia, cómo diferenciarlas, creo que tiene que ver con cuando le añades a una inteligencia muy superior a la normal como una obsesión por algo en particular que hace que de repente un individuo consiga algo muy destacado en un determinado campo, ¿no? O sea, porque alguien es un genio y tal, es como, bueno, pues porque además de ser muy inteligente, se ha obsesionado, ha enfocado, ¿no? Todas sus energías y todas sus capacidades y tal en algo en concreto, pues en una actividad creativa, en una actividad tal, y la ha hecho crecer muchísimo, la ha cambiado mucho, la ha revolucionado, ¿no? Ha empezado a generar una cantidad de material, de aporte a ese campo que no tenía precedentes o que ha cambiado completamente el campo, que tal. Pues esa persona es un genio, ¿no? Es un genio y tal. Pues ahí creo que entra el factor como de la obsesión. Y eso a lo mejor puede explicar las gilipolleces. Porque cuando estás muy obsesionado con algo, eso lo ves, cuando todas tus energías mentales están proyectadas en algo, es decir, descuidas otros aspectos de la vida más tal, ¿no? Entonces es lo que hace que hagas cosas estúpidas, ¿no? Como leer mientras conduces, ¿no? Es porque aquí está la obsesión, ¿no? Por una determinada tal, ¿no? Que te atonta. O sea, lo de estar empanado, que no implica inteligencia. Yo, por ejemplo, es una cosa muy empanada, pero no se deriva, de mi empanamiento no se derivan cosas geniales en general, ¿no? O sea, que eso es otra cosa, ¿no? Pero sí reconozco cosas de estas, pues sí, salgo de casa, voy en automático, me voy a no sé dónde, y es como, pero si estaba yendo a otro lado, y es como ya, porque estás pensando en otra cosa, ¿no? Eso hay veces que le puede pasar a alguien si está muy enfocado en algo en particular, ¿no? Eso podría explicar ciertos rasgos como excéntricos o raros de personalidades geniales, ¿no? Que es como, puede que si tienes una obsesión o un enfoque muy fuerte en algo, descuides, ¿no? Otras todo cosas. lo demás. Vale, esto diría lo de genialidad, todo esto añadiría, pues es un poco tangencial lo que estamos hablando, el hecho de muchas veces
mucha gente deja de hacer muchas cosas por mieditos sociales y cosas así por el estilo. Entonces, mucha gente que no tiene problema en eso, dijo, mira, esto está rayada, rayada o esto que se me pasa a mí por la cabeza, no lo veo yo en el mundo, lo veo mucho menos, pero a mí me da igual, no tengo miedo a que se rían de mí, va y lo hace. Entonces, muchas veces la genialidad viene un poco de, bueno, hay gente que simplemente no tiene miedo a experimentar otros campos, tipos de pinturas, tipos de música y cosas así, que no tiene miedo y es como, más que visto muchas veces, bueno, él es que no le da vergüenza hacer según qué cosas. Y no es tan tangencial lo que estábamos diciendo hace un momento, porque en realidad, o sea, cuando decimos es una persona que ha enfocado, o sea, que sí, seguramente tenga una inteligencia muy superior a la normal, aplicada a un campo en concreto con el que se ha obsesionado con qué tal, pero claro, estamos diciendo que es una persona que ha revolucionado ese campo porque lo ha cambiado de alguna manera, o sea, ha hecho cosas muy distintas, ha hecho cosas insólitas que no se habían pensado antes, que no se habían hecho antes, que no tal. O que sí se habían pensado, pero que los había pensado. Inevitablemente, cuando haces algo con esas connotaciones, puede como acto reflejo surgirte miedo o inseguridad. Es decir, sí. Esto no tiene nada que ver con nada que se ha hecho antes, esto es completamente distinto, esto es muy raro, esto no se va a entender bien. Esto, a ver, ¿sabes? Entonces, claro, pues este miedo del que está hablando es como, ya, bueno, claro, sí, o sea, decir esto a lo mejor, estas ideas locas que tengo y tal, mucha gente dirá, las inhibo o me olvido de ellas o me aparto de ellas o tal porque son cosas demasiado raras, demasiado tal, no se van a entender bien, son muy distintas, no, van a entrar mal, entonces claro, todo eso pues te lleva a apartarte de ellas. Entonces si no tienes ese impulso o te sobrepones a él o tal, pues para adelante. Quiero decir, claro. Hay un dicho en ciencia que es la ciencia avanza un muerto a la vez, que es porque dicen que cuando llega un bueno, el bueno de turno en el aspecto que sea, los que están alrededor que quedan, no solo que quedan ensombrecidos, sino que quedan a su merced y muchas veces no exponen sus ideas hasta que esa persona muere y ya tienen como libertad para se quita de medio, claro, es como claro, no se van a escuchar, ¿no? Claro, no se van a escuchar, claro, me va a dar con el palo. Si están en conflicto, claro, si están en conflicto con las de este tío, está claro que no tengo nada que hacer, porque, claro, o sea, digo, claro. Sí. Es como, y hasta que no pasa eso es como ya no arranca la persona y ya empieza a exponer o igual se malogra. Claro, o sea, porque. Bueno, o eso, directamente. Porque yo lo que he visto muchas veces en la historia es revisitar ideas que se habían formulado antes, risa, ¿no? Pero que habían caído en saco roto o que no habían tenido predicamento, que lo que sea, y que luego no sé cuántos años después, seguramente por un efecto parecido al que estás diciendo tú, que bueno, pues ha cambiado la idiosincrasia o esta de los tiempos, las sensibilidades, y se está más abierto a escuchar según qué cosas, y entonces ya sí, esa misma idea entra mucho mejor. Hay un artículo muy chulo que se llama Reinventing Joule, un paper, que hablaba de una ley fundamental que se había redescubierto 3 veces, creo, o algo así. O sea, que en sitios distintos, sin saber nada, o sea, que en su día la hizo alguien en un contexto distinto, entró mal, no tuvo repercusión, no tal, no sé cuánto tiempo después otro tipo en otro campo distinto la encontró también, tampoco tuvo mucho impacto y tal, y a la tercera no sé quién la sacó en ese contexto y lo petó. Y demuestra el paper, lo que demuestra es que es la misma. Que es como una formulación ligeramente, hay que ser un poco espabilado para darse cuenta que la formulación realmente son equivalentes las 3 formulaciones, aunque están en contextos distintos y de forma distinta, pero en principio sí. O sea, el contexto lo es todo. Efectivamente, sí. Bueno, claro, no, muchas veces la persona, el contexto, a lo mejor el momento social, o la persona es como, pues esto lo saco yo para adelante porque ya no. Bueno, muchos incluso pueden querer sacarlo para adelante y otros no saben. Entonces, a lo mejor lo intentan, pero no sé con quién ir, a quién tengo que decir qué, cómo explicarlo, tal, y a lo mejor lo intenta y no lo consigue. Y otro tiene el atrevimiento y además tiene la competencia de o saber exponerlo o saber ir al que tiene que ir y contárselo bien. Cosas en el caso del paper que te decía, yo creo que era por el contexto de que el primero que lo formó Joule era un contexto biológico. El segundo creo que fue un contexto económico y el tercero fue en un contexto físico-matemático. Y como era una idea como muy abstracta, muy general y muy tal, entró mucho mejor en el contexto físico-matemático, que digamos que la comunidad de físicos teóricos o de tal, esto o sea, la pudo asimilar mejor, y claro, pues en un entorno como más de biólogos o de tal, o de economistas, pues no lo veían. Y claro, o sea, en general, los matemáticos y los físicos no leen trabajos de biología o tal, entonces por eso es tan importante muchas veces la interdisciplinaridad que diga, ¿no? Efectivamente.
Efectivamente. Bueno, luego otra observación, que hay veces que tengo la sospecha de que cuando observas, o sea, de que del sesgo del superviviente, cuando observas a la gente famosa, digamos. O sea, decir, que es como, pues no sé quién es un presentador con mucho éxito, o un cantante con mucho éxito, o un futbolista con mucho éxito, o un tal. Como, claro, esa gente ha llegado a ser de los mejores en lo que hacen. Entonces tengo la sensación de que a la gente que se hace famosa, luego a lo mejor le hace una entrevista y dice cosas súper interesantes y lo que sea y tal, y no sé cuánto, es como, puede ser que sean más inteligentes todos de lo normal. Y que por eso hayan llegado ahí. Y que por eso Puede cuando luego ser, los sí, escuchas sí. dices, coño, qué tío más interesante. Coño, qué entrevistas siempre, en las entrevistas, qué bien está siempre en las entrevistas, qué tal, que no sé qué. Es como, bueno, a lo mejor ha llegado donde está porque es mucho más inteligente de lo normal, eso le ha ayudado y eso también Sí, se sí, sí, sí. proyecta, puede ser que se Claro, proyecte sí, es también a la hora que de va dar una primero, entrevista o a la efectivamente. hora de tal, o sea, de hablar a la gente, de entrar con la gente del público en concierto y tal, es como ya no solo que toque bien la guitarra, sino que, bueno, pues si tiene que dirigirse al público, tiene que tal, ¿no? O sea, tiene, pues a lo mejor Sí, sí, tiene sí. cierta facilidad un poco por lo mismo, ¿no? Oh, joder, este tío es actor y luego se pone a presentar y presenta bien, y luego se pone a hacer comedia y la hace bien, y no sé cuánto, es como puede ser, ¿no? Que en Sí, realidad sí, sí. Es decir, esté tiene alguien una forma de extraordinario. inteligencia, tiene una forma de inteligencia que la acompaña o ayuda para Claro, claro, todas claro. O esas sea, decir, facetas. hay veces que tengo esa sospecha, digo, ¿pasará eso? O sea, por eso todo el mundo me parece como más listo, o sea, como la gente, o sea, la gente famosa me parece más lista en general, ¿no? Que decir, es como, ¿será que lo son y por eso Sí, sí, están sí. ahí? ¿Sabes? Es decir, Sí, sí, tengo sí. siempre esa No, de sospecha, hecho, ¿no? lo que has dicho antes de... bueno, la inteligencia puede ya ayudar para ligar, en mi opinión, a varios niveles, pero el que has dicho tú de... Es que eso se nota y yo creo que eso ayuda. Es atractiva la inteligencia. Por lo menos lo que entendemos por inteligencia, bla, 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 es decir, es atractivo. Ver a una persona, quizá lo que, como lo has definido tú, ver a una persona hacer una serie de cosas o comportarse de una forma que no es la habitual, y es para bien, claro, si no, es decir, si vas por ahí semidesnudo como un gorila, pues vale, eso no hace Puto nadie, loco, ¿no? pero no, claro, hacerlo distinto para mal no es, pero eso se ve y eso ayuda, y es atractivo en general, por eso lo que dices tú también, sale un entrevistador, a lo mejor dice una frase que no es, la frase en sí a lo mejor no es nada, dice, joder, es que qué manera incluso de expresarse. Entonces, sí, 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 totalmente de acuerdo. Puede venir antes, puede ser, no es casualidad. No es que es tan buen orador o es tan buen presentador, como a lo mejor lo es porque es listo. Es decir, más allá de cualquier otra cosa. Entonces, sí, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y yo creo que me queda nada, poco más. Os he hablado de la generalidad, la obsesión. También había puesto como otra definición posible de inteligencia, hacer parecer sencillo lo difícil. O sea, es decir, las personas Ah, vale. que son capaces, que hacen como hacen parecer sencillo cosas que son muy difíciles de hacer, ¿no? O sea, tienes, bueno, el ejemplo que te decía de los pases y del tal y lo que sea, es como, vale, si tampoco ha hecho nada, ¿sabes? Lo típico es darle una patada a un balón, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que dice la gente? Es darle patadas a un balón. Es como, claro, es que así dicho parece una gilipollez. Ponte a darle patadas a un balón, ¿no? A ver qué tal. Es como, claro, tú lo ves ahí, parece muy fácil lo que están haciendo. Pero claro, si te bajas al campo y dices, venga, ahora vamos a quitar a este y te ponemos a ti y venga, a darle patadas al balón como él. Es como, Sí, claro, sí, 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 claramente sí. no funciona, ¿no? Es como, claro, porque es que lo hacen parecer mucho más fácil de lo que es, ¿no? O Sí, sea, sí, decir, sí. Además ocurre incluso para gente que también sabe hacerlo, que se dedica a eso, pero no está a ese nivel. es lo Y que te dices, dicen. como, Es lo que te dices, dicen. claro, Por sí, sí. ejemplo, cuando un actor es muy bueno, o sea, otros actores te dicen, es que claro, es que lo ves actuar y parece que no está haciendo nada. Pero es que es muy difícil. O sea, parecer que no estás haciendo nada es precisamente actuar. O sea, porque Efectivamente. cuando tú Sí, actúas sí, tienes sí, que ser sí. convincente. Y cuando eres convincente, pues parece que no estás actuando, que es de lo que se trata. Pero es que parecer que no estás actuando cuando realmente estás actuando es muy difícil. Quiero decir, entonces lo Sí, normal es sí, que sí, se sí. note que estás actuando. Entonces, claro, o sea, esa clase de cosas implican unas cualidades claro, que a veces que no se van, pero pues otra definición, creo, de inteligencia, ¿no? Sí, está Es bien. de forma consistente, claro. Sí, está Es decir, bien. Sí, 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 sí. y lo único que me quedaba ya, bueno, lista de personas inteligentes que conocía y por qué o cómo lo detectaba en Vale, ellas. un apunte, si quieres, de lo Venga. habías dicho que si podía ser una maldición. Yo creo que no. Ah, Yo creo que no. Se puede convertir en una maldición si careces de, a ver si me sé explicar, careces de inteligencia en otros aspectos, o por lo menos para controlarla. Es decir, bueno, ya que has puesto el ejemplo de Von Neumann, pues a lo mejor afortunadamente no le pasó nada, pero puede darse una maldición
si estoy tan listo y con esto y esto, y descuido otras facetas y por querer estar obsesionado, porque encima si era bueno, es como me obsesioné con esto, rompo la banca, si era por obsesión. Entonces, si no sabes controlar otras cosas, se puede convertir en una maldición y que te hubiera pasado algo de verdad. O es que tampoco se me ocurren muchos casos así. A mí Que te llamen se me ocurre... excéntrico y eres un raro social porque eres un excéntrico y tal, y que pueda tener cierta, que le aparten, por así decir, como te la tragas. O sea, es decir, no demuestres tu inteligencia o cállate. Si por hablar de según qué cosas, lo sé que luego es claro, la gente luego no se aguanta, pero si por hablar de según qué cosas, pues igual antiguamente a lo mejor te podías correr peligro de muerte incluso, o ahora algún tipo de ostracismo social o cosas así, es como siempre decimos, pues para callarte siempre hay tiempo. Entonces, como que no soy capaz de callarme, que no sé qué, es como, vale, pues ahí, igual, la igual no maldición está no es la listo, ¿no? inteligencia, claro. Maldición es que no estás sabiendo controlar otros. Saber elegir cuándo callarte y cuándo hablar, o cómo decir las cosas para que Exactamente. llegue el mensaje, pero que no, claro, pero que no entre mal o que lo que sea, pues a lo mejor, claro, eso también implica inteligencia, ¿no? O sea, decir, Sí, sí, a exactamente. muchos niveles, ¿no? O sea, decir, por eso dije antes, y esta idea solo la tenía de embrión, eso da seguramente para otro vídeo, lo de separar cosas que implican percepción de emociones, sentimientos y cosas de esas, cosas que no tanto, ¿no? O sea, porque en el sentido de si es una maldición o es una bendición y tal, para mí claramente es un arma de doble filo, o sea, refiriéndome sobre todo a la de los psicométricos, ¿sabes? A la de habilidad Vale. mental verbal, no verbal y todo eso Sí, y tal. sí, sí. Esa es claramente la de IQ, vamos, la típica que viene en el IQ de esta persona tiene un IQ alto, ¿es una bendición o es una maldición? Yo creo que es un arma de doble filo en general, te diría. O sea, porque, bueno, pues porque evidentemente porque tiene ventajas muy obvias, ¿no? O sea, si tienes que poner a aprender algo o a estudiar algo, a tal, seguramente, o sea, siguiendo la definición que también le pregunté a Sara si tenía alguna definición, de qué manera detectaba ella inteligencia en la gente y tal, y me dijo, pillar las cosas rápido, razonar bien y fijarse en los detalles, me dijo. Bueno, pues si tienes, lo de fijarse en los detalles no lo terminé de ver muy claro, ¿no? Pero pillar las cosas rápido y razonar Bueno, bien. esto es como lo de, mal dicho así, lo del detective Colombo. El detective se Sí, fija en todos sí, los sí, 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 detalles y ¿no? es Va por ahí, ¿no? como... Ves un detalle, eres capaz de tirar de algo que parece irrelevante y sacar cosas relevantes, ¿no? O no evidentes o no triviales de cosas que aparentemente parecen triviales, irrelevantes. O sea, ver cosas donde la gente no ve Sí, nada, de sí, sí. repente, o sea, puede ser, ¿no? O sea, pues También bueno, claro, tiene, pues si también tienes. tiene el punto de... Esto lo digo porque me ha venido... Bueno, lo digo más como pregunta o como duda. Si algo no lo has practicado mucho, que lo sepas, porque muchas veces hay cosas que sí estamos practicando sin saber. Evidentemente no el jugar al fútbol, pero a lo mejor algún tipo como de fijarte en los detalles. Hay gente que a lo mejor se va fijando en todo casi por naturaleza. Pero si algo no lo has practicado mucho y aún así eres un maquinón, o simplemente bueno. O sea, es decir, no mejor que otros, pero claro, los otros llevan más tiempo, lo que decías tú. Si necesitas un año para conseguir sumar 2 más 2 y otro necesita 5 minutos. Entonces, es Y decir, otros eso sí, tienen pinta de de... que sí. Pues lo de fijarse en los detalles, bueno, digo ese ejemplo, pero vale casi o muchos de los que hemos dicho. Claro, como toda la vida eso es practicable. Pero claro, Bueno, vale, tras este corte raro, debido a problemas logísticos, nos habíamos quedado más o menos, creo recordar, en una definición tentativa que hiciste tú también, no recuerdo si de forma explícita o implícita, sí, pero pretendía por lo menos hacer hincapié digamos, en la curva de aprendizaje en igualdad de condiciones, por así decir. Quiero decir que no es lo mismo tardar más si no se sabe nada de un tema que a lo mejor otro es como, tardo muy poquito en esto. Ya, pero es que también tienes este otro conocimiento, entonces te ayuda. Pero en igualdad de condiciones entiendo que tener una curva de aprendizaje más corta, digamos, entiendo que puede ser síntoma de mayor de inteligencia. inteligencia, sí, estoy de Por lo acuerdo menos con esa. en una cosa muy concreta. A lo mejor Exacto, es o el sea, es mismo, decir, el otro tarda más. es una buena manera de medir inteligencia enfocada a tareas, ¿no? Inteligencia para, o inteligencia tal. Bueno, pues inteligencia para, qué sé yo, para pintar. Pues con esas personas que no han pintado en su puta vida y les dices, bueno, pues ahora os vamos a dar clases de pintura, os vamos a enseñar a pintar a los dos, a ver qué sois capaz de hacer. Y a lo Efectivamente. mejor a las 2 semanas, pues uno todavía te está haciendo cosas así muy naif, con poco Sí. fondo, con poca Un árbol y un dimensión, coche. poco expresivas, poco tal, y a las 2 semanas tienes otra persona que te hace un puto cuadro ahí que dices, Sí, hostia, sí, ¿no? sí.
como claro, pues si en principio no tenían ni puñetera idea, o sea, no habían pintado antes o no tal, y les has dado más o menos los mismos recursos, la misma información y tal, o acceso, digamos, a los mismos, y de repente una persona empieza a asimilar un montón y ha pedido más, ¿no? Y ha empezado a hacer cosas y tal, y la otra le va costando, y dices, coño, pues por lo menos para lo que es pintar, ¿no? Se ve que esta tiene mejores cualidades, aunque por lo que sea, os he puesto el ejemplo de la pintura, y una vez más es esa clase de disciplinas en las que por lo que sea, no. Ah, qué inteligente es, qué bien pinta. No se solía decir, ¿verdad? En el cole, por ejemplo, ¿verdad? De hecho, a la gente que dibujaba bien, ¿no? Sí. Tenía algunos ejemplitos así que podían, y uno de ellos era al respecto de la pintura, que había puesto concretamente Dalí, pero ahora que has dicho tú, digamos, porque había puesto el ejemplo de Dalí de ya no solo que pinte muy bien, sino más claro, como le veía yo así muy inteligente los cuadros, de, mira, ostras, qué ocurre, ya no solo que tenga la técnica de pintar. Pero bueno, ya que lo has dicho, la técnica de pintar en sí misma, evidentemente ya implica cosas. O sea, ya no es solo... Claro, pensaba yo, por ejemplo, las meninas, por decir algo, ¿no? Es como, ostras, está verdaderamente muy bien pintado. Aunque bueno, el cuadro en sí mismo tampoco es que sea... Ostras, sí, la creatividad, digamos, claro. de pintar las meninas. Hay creatividad técnica o conceptual en el sentido de jugar con las distancias y el fondo, con la luz, con los claroscuros. Es de los pocos cuadros que he visto en que el autor aparece en el cuadro. Bueno, efectivamente. Eso ya implica de fondo, ¿no? O sea, tuvo que emplear un espejo, tuvo que tal, o sea, mientras estaba pintando, tuvo que colocar un espejo en el sitio para que salir él y pintarse a sí mismo. O sea, eso ya implica cierta originalidad. De hecho, comparar a estas cosas de gente de varios siglos es hacer un poco lo que se llama presentismo, ¿no? Es que a lo mejor, claro, cosas como las que tú dices, que parece así un detalle, es como, no, ya, pues eso en la época era revolucionario. Pocos antecedentes, igual que Dalí en su época, ¿no? Entonces, pero bueno, por diferencia los dos. Muy inteligente o mucha habilidad para dibujar, como era su caso, o ya te digo, otra forma de pintura, sí, pues tipo Dalí, ya te digo, que es además de la pintura, pues digamos, más mensaje o más tal. Pero el contenido, digamos, que es muy creativo. O sea, porque visualmente, estéticamente, lo que estás viendo en ese cuadro no es no es un retrato al uso, o no es un paisaje al uso, no es un tal. Es algo que no se parece a la realidad, ¿no? O sea, es decir, de ahí que fuera un pintor surrealista, precisamente, por lo menos en alguna de sus etapas, ¿no? O sea, es decir, claro. Y puntualizar lo que has dicho tú, lo de meter la inteligencia en cosas como la pintura, que no es lo más habitual. Mira, y ya que has sacado a Dalí, podía aprovechar para comentar algunas de las preguntas del vídeo iban relacionadas con la genialidad y con cómo eran distintas. Dalí puede ser un buen ejemplo de persona que se reconoce comúnmente como genio. O sea, Dalí era, por lo que he leído de él, por lo que he sabido de él, de su biografía y tal, era una persona muy inteligente, al parecer, o sea, era un niño prodigio, de hecho, o sea, es decir, destacó en muchas facetas artísticas, no solo en la pintura o en la escultura y tal y esto, o sea, escribía que te cagas, no sé si has leído alguna vez algo escrito por Dalí, no. Escribía muy bien, me sorprendió, a mí una de las cosas que me sorprendió mucho es, o sea, textos escritos que tenía escritos por él describiendo cuando llegó a Nueva York en barco, cuando lo que sea, decía, este tipo además tenía, o sea, claramente explotó por ese lado porque le dio por ahí, pero de estas personas que te da la sensación de que si hubiera hecho lo que hubiera hecho, seguramente lo hubiera hecho bien, porque tenía como muchos talentos múltiples, seguramente era, y además tiene otra cosa curiosa que es que sí que se lo reconoce como genio. Y uno de los elementos, cuando he estado leyendo respecto a qué es lo que da la genialidad, qué es lo que diferencia a alguien simplemente muy inteligente de un genio, y hablamos, creo que comentamos antes en el vídeo de no, bueno, se ha conseguido cambiar mucho un campo, se ha conseguido tal, pero el hecho de que trascienda su propio campo de especialidad y que se le reconozca como más universalmente como genio, que es el caso de Dalí. Dalí, todo el mundo, incluso la gente que no sabía tanto de pintura o que no sabía tanto de escultura o de expresiones artísticas en general, lo que sea, lo reconocía asumía que sí, pues por lo que sea, que sería muy excéntrico, sería un tío muy raro, hacía cosas muy raras, pero todo el mundo asumía que era un tipo como muy genial, ¿no? Como muy creativo y como muy tal, o sea, que consiguió trascender, digamos, pues qué sé yo, el ámbito o el campo de la expresión artística. Entonces no es ya que otros artistas o marchantes de arte o gente de ese mundo lo reconocieran como un tipo particularmente creativo o particularmente productivo o tal, sino que el público en general, ¿no? Lo reconocía como... Sí, por eso no hay tantos, además, ¿eh? Y eso no es tan común. Pero claro, tiene la paradoja de que necesitas a gente no genial que te reconozca como genio para convertirte en genio, lo cual es un poco paradójico, ¿no? Porque ¿qué es lo que te valida, ¿no? Como genio y tal? Es como el reconocimiento de la gente que sabe, que entiende lo que estás haciendo, o
o ir más allá y que te reconozca todo el mundo, aunque no lo entienda bien, ¿no? Eso tiene algo de paradójico. Sí, sí, Pero, sí. sí. Bueno, trabajó en cine también, por cierto. No sé si sabes que se fue a Creo que lo sé, Hollywood. pero lo sé además por ti. Sí. Pues hizo la dirección artística de una peli de Hitchcock, te recuerda, y de alguna otra cosa. Y bueno, y sabes que trabajó en cine porque hizo una película con Buñuel también, o la del perro Sí, andaluz, eso me acuerdo. la famosa escena del ojo cortado y Sí, tal. sí. Eso es un El trabajo de Novedad. Dalí de Buñuel, ¿no? Bueno, pues sí, eso básicamente que la cosa esta de la genialidad que tiene la paradoja de que necesitas, digamos, no genios que te reconozcan como tal, ¿no? O sea, un reconocimiento amplio, ¿no? Que claro, que eso tiene un elemento subjetivo bastante fuerte. Vale, ¿algo más? O sea, ¿quieres seguir tú? No, mira, te hago aquí ejemplitos en general. Pues vamos. Mira, ya por pronto, bueno, ya por estar así en artes y cosas así, en la música quería decir dos, sobre todo los músicos así de estilos dentro de la caña, uno que se llama Mathcore o el free jazz, por ejemplo, dentro de así cosas más relajadas, entre comillas, que son estilos donde, que decir, con constantes cambios de métrica, mucha improvisación, o sea, verdaderamente muy complicados, que yo por más que lo escuche, ya no solo en lo técnico, que también, que lo escuche y me cuesta, ¿sabes? Como no sé cómo componerlo y tocarlo. O sea, es verdaderamente difícil, ya te digo, más allá de lo técnico. O sea, lo de Mathcore es de math, de matemáticas. Y al free jazz, ya te digo, tienen 4 obligados que llaman, de ahí llegamos todos. Y mientras tanto, cada uno por ahí. Y eso es verdaderamente complicado. De poder seguir a personas que están haciendo cosas muy difíciles y las que más o menos les apetece. No sé exactamente Entonces, ni cómo va, porque no he sido capaz de... podríamos decir que más No lo veo. allá de que sea un género que seguramente sea a lo mejor difícil de escuchar o no llega al gran público o el gran público no pueda valorar bien la complejidad, ¿no? de ese género, seguramente implique, de los músicos que se dedican a ese género, implica a lo mejor demande de ellos más exigencia intelectual que otros, puede ser. Sí, sí, sí. O por Sí, lo sí, sí, menos sí. o una exigencia intelectual enfocada muy en concreto en la composición o en la ejecución, ¿no? O sea, Exactamente. más que cagado, porque tú puedes tener luego cierta intuición de esta melodía o este ritmo, aunque vaya a funcionar mejor, va a llegar bien al público porque es fácil de escuchar, porque es fácil de tararear, porque se queda bien, porque es agradable y tal. Quiero decir, a lo mejor no requiere tanta, no sé qué decir, o sea, no requiere las mismas facultades, digamos, intelectivas componer una pieza de esas características que llegue al gran público que una como de free jazz, ¿no? Que sea más compleja y más tal, ¿no? Porque la otra a Efectivamente. lo mejor requeriría una complejidad intelectual mayor, ¿no? O sea, a lo mejor un esfuerzo intelectual mayor, independientemente de que luego es como ya, pero eso luego no hay quien lo escuche, pues eso no le interesa a Sí, nadie. sí, sí, claro, exactamente. De hecho, había puesto, tenía que otro ejemplo, que bueno, siempre digo el mismo, además, de hecho lo he dicho en varios vídeos, que la Ulrich de Metallica, por ejemplo, que toca el batería, que además suele ser criticado por Limitaciones técnicas, falta digamos, de... ¿no? Pues, exactamente. Pero en cambio ese es súper listo en lo que estabas tú diciendo, en qué meter una canción para que la canción pues tenga gracia. Ya no solo en la música, que también ayudaba a componer, pero también en las, digamos, en la Sí, parte... en la base rítmica, ¿no? exactamente. Que es como los breaks, los redobles, tal, no sé qué, es como, ostras, de eso que lo oyes y te acuerdas de él. Que hay otros que es como, pues bueno, pero él, lo suyo, muchos de esos, te acuerdas. Sí, Porque sí. hay partes de la canción, lo que tú dices, ¿no? En tal es como, recuerdo esta canción o recuerdo este momento de la canción o me gusta este momento de la canción o tal, y está muy asociado precisamente sí, a una pausa, un silencio y una batería, ¿no? A algún cambio que hace ahí, algún tal. Tiene como un Efectivamente. protagonismo extraño, la batería que no Sí, suele sí, tener sí, además sí. en Sabe las leer, piezas de... sabe leer muy bien lo que necesita la canción en ese sentido. Y claro, él no tiene, lo bueno es que no tiene el problema de caer en extremismos técnicos, porque como no, en ese sentido no... Ya te digo, Sí, alguna no cosa sabemos gris si es porque sí, por pero... limitaciones propias o por falta de interés, ¿no? Es decir, pero no suele meterse por ahí, no suele decir, ¿cómo Sí, resuelvo esta porque... pieza o cómo tal? Buah, no voy a hacer una complicación técnica fabulosa, sino voy a intentar buscar, ¿no? Un ritmo, un Sí, sí, cambio, un sí. tal, lo que sea, que sea O le relativamente fácil de salía sin ejecutar, ¿no? proponérselo, ¿eh? O le ¿Eh? salía sin proponérselo, en cualquier caso me puede valer ambas dos. Es decir, Sí, porque sí, ¿no? sea consciente o no, es como visión tienen. Entonces era un poco por plasmar esa otra parte de menos técnica, ¿no? Más musical, si se quiere. Sí, sí, una cosa es la sensibilidad de, no sé, bueno, la estética, ¿no? Algo así, o la tal, ¿no? O sea, es decir, y otra es la ejecución técnica o la composición, o la complejidad compositiva, no sé cómo llamarla tampoco, porque Sí, tampoco sí, sí. entiendo mucho de música, ¿no? Pero Sí, muy pero bien, se muy entiende así bien. dicho. No, he Así. puesto ya un ejemplo tonto. Jugar al mus, en mi opinión, requiere ser sobre Lo todo tenía también, bueno. lo tenía también, me lo dejé en el tintero. Sí, 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 un ejemplo de quién, o sea, claro, muchos de nosotros empezamos a jugar al mus casi a la vez,
Y para mí era un criterio, o sea, para mí era otro criterio, era como una especie de equivalente a lo que te decía de los problemas de matemáticas difíciles de pequeño. Era pues cuando nos pusimos todos a jugar al mus. Hombre, a ver, no fue exactamente a la vez, porque había algunos que lleváis un tiempo jugando, yo no había jugado en mi vida, algunos ya, pues yo que sé, habían jugado antes en el pueblo, habían tal, o jugaban más, yo jugaba menos, porque no tenía nadie con quien jugar y todas esas cosas. Pero para mí sí era un criterio, es decir, los que aprenden más rápido a jugar al mus o los que desarrollan cierta habilidad a jugar al mus más rápido que el resto y tal, para mí era claramente un rasgo de inteligencia porque al final implicaba muchas cosas, ¿no? Implicaba pues, una estrategia de partida, uno ser capaz de estar pendiente de qué tiene tu compañero si te enterabas, porque la agilidad mental también de enterarte de qué tenía y tal, y de estar vigilando a los otros dos, a ver si eras capaz de decir qué tenía, jugar con tus cartas y con las del compañero, saber cuándo tal, o sea, era como mucha información que había que tener controlada y procesar a la vez y eso implica al final, claro, al principio no eres capaz de manejar todo a la vez, ¿no? Y es como, me desborda todo esto, tal. Luego poco a poco, claro, decir, según el ritmo, la tasa a la que seas capaz de ir incorporando todo, ¿no? Es como, mira, o sea, esta persona ha conseguido muy rápido, durante poco tiempo jugando, estar pendiente de los adversarios, de la pareja adversaria, estar pendiente de su compañero, saber dónde está, saber cómo descansarte, pensar qué está haciendo el otro, jugar con las cartas del otro, saber si amagar o no amagar, si esconder la jugada o cómo, esa clase de cosas, ¿no? O sea, decir, sí, me parece buen criterio, o sea, lo tenía apuntado, de hecho. O sea, decir, había puesto los porteros de balonmano, había puesto en concreto, pero da igual, pues no lo conoce nadie, el concepto de la portería de balonmano, porque requiere también habilidades más físicas, por así decir, pero luego hay otros también de jugar con la defensa, de cómo defienden o qué lado dejan, tú te vas al otro, incluso dejar un hueco al tirador para, sí, para forzarle a tirar por ahí, para hacer lecturas, a menos buenos incluso en vídeos, saber cómo tira o cómo para no sé quién. Entonces, a lo mejor la portería hay un duelo no solo de uy, qué buena muñeca tengo, sino de a ver sí, qué habilidoso soy yo. O sea, yo como portero, qué cacho de reflejos tengo y el tirador, qué cacho de muñeca tiene y tal. No, hay toda una estrategia de juego que fuerza a algunos tiradores a tirar desde determinadas posiciones. Que si el portero ha estudiado bien o interpreta bien cómo juega según qué jugador, puede anticipar por dónde le van a venir los tiros y tal. Entonces ya no es solo cuestión de reflejos y de tal, sino de entender la dinámica del juego completa y qué papel desempeña en ese ataque este jugador y por dónde puede hacerte daño este jugador y cómo defenderte de este jugador, tal, o sea, ya sea del extremo tendrás que defenderte de una manera o tendrás que defenderlo de una manera o parar de una manera, con los laterales de otra, dependiendo de qué lateral tengas o qué central o tal. Sí, todo eso implica una lectura del juego y una interpretación del juego, claro, que debe ser compleja. O sea, yo no he sido portero de balonmano, con lo cual hay muchas cosas que se me escapan, pero las puedo. Entiendo que hay cosas que se podrán traducir o transponer de otros deportes, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando juegas al fútbol pasa igual, ¿no? O sea, entender al rival, entender qué jugadores tiene, cómo está jugando y cómo le puedes hacer daño, cómo te puedes defender de por dónde te puede llegar el peligro del rival, cómo defenderlo, cómo hacerle daño, ¿no? También, ¿no? Todo eso implica un entendimiento más allá de ser más o menos habilidoso, de saber regatear o de hacer buenos controles o buenos pases o tal, sino sí, lectura de juego, ¿no? De decisión, lo que llamaban, lo que le fallaba a Vinicius al principio, que decía la toma de decisiones, que decía, ¿no? Cómo interpretar la situación, que es la mejor, que técnicamente tengas recursos de sobra para ejecutar lo que te dé la gana, claro, elegir bien exactamente qué vas a hacer, ¿no? Si viene a cuento hacer un regate de más o intentar meter un pase atrás y desmarcarte y esa clase de cosas, ¿no? Son decisiones que tomas que son más tácticas, digamos, de lectura del partido. Que es lo que creo que, por ejemplo, hace infinitamente mejor a Benzema que a otros futbolistas. Más allá de que técnicamente sea muy bueno. Que no bueno, sí. Tiene otras cosas. No solo qué bien remato o uy, qué regate hay más bueno, sino es otro ejemplo distinto del outgroup de inteligencia jugando. Que es, o sea, decir, raras veces toma una decisión que no tenga sentido, que no venga a cuento, que no sea, que no mejore la jugada, ¿no? Que es lo que decían de Maradona también, ¿no? Que tendría que el balón después de pasar por él, la jugada mejoraba, ¿no? Por cierto, las métricas avanzadas de fútbol ahora, creo que hay una métrica que es probabilidad de gol antes y después, ¿no? Que es como, pues analiza una determinada situación de juego o de partido y tal, cuáles son en estas, estadísticamente por lo que se ve de otros partidos y de otras situaciones de juego parecidas y tal, cuál es la probabilidad de gol en esta situación, del 0,5%, del 5%, del tal. De repente, el balón llega a un determinado jugador, el balón sale de ese jugador, que hace un pase, que hace lo que sea, ¿cuál es la probabilidad ahora? Pues la ha subido del 5 al 32%. O sea, a lo mejor no ha dado una asistencia, a lo mejor no ha dado un pase de gol y a lo mejor no ha marcado un gol.
Es decir, pero en toda la fase de la jugada, es decir, el mayor salto de probabilidad de gol ha sido después de pasar el balón por esta persona. Claro, pues seguramente ha tomado una decisión de juego que mejora mucho la jugada, ¿no? Eso implica inteligencia, claro, no es solo habilidad. Sobre todo cuando decían lo de falso 9, en el caso de Benzema, que es como, claro, porque él se va del sitio, se va buscando otras cosas. Lo que decían de, joder, hace lo que necesita la jugada, o sea, cómo entiende lo que necesita el partido en cada momento. Bueno, también hay que ser capaz de hacerlo, claro, porque yo lo puedo entender. Claro, él se va de ahí porque, y salgo del área y soy muy inútil, ¿no? Y fuera del área no sé muy bien qué hacer. Y ese tío pues, sale del área y juega casi mejor que dentro, ¿no? Sabe que aporta. Sabe que aporta. Sí. Luego había puesto aquí otras dos cosas, porque además es gente también se va un poco de lo típico y es gente que lo hace muy bien muchas veces. En el caso de Florentino Pérez y Donald Trump, y ahora me explico. Florentino Pérez, sobre todo en el caso del Madrid. En caso de empresarialmente, no lo conozco tanto. Si tenemos que juzgarlo empresarialmente por... Bueno, dilo primero y luego hago la valoración. Es decir, el caso de Florentino a nivel sobre todo así de estrategias con el Madrid, le he visto que ha hecho muchas y que le suelen salir. Y en el caso de Donald Trump, en la parte empresarial, igual ha montado, qué decir, porque Trump Towers tiene N y casinos, o sea, tiene un montón de cosas. Es como, tienen facilidad para plantearse cosas así de negocio, sobre todo, y luego conseguirlas. O sea, como fallan no mucho, tienen fallos, por supuesto, pero digamos que aglutinan muchos aciertos. Y además, ellos consiguen cosas a unos niveles que requiere un montón de cosas. Es decir, han montado varios puestecitos de pipas sin menospreciarlo, ni mucho menos. Pero digamos que tienen una cantidad de así y muy complejos, así, y a varios niveles, algunos también hay políticos y cosas así, que eso también hay que saber manejarlo, más allá de si lo más o menos ético que pueda ser. Y entonces quería ponerlo así un poco en la parte empresarial, gente que tiende a sí, a mí el mundo empresarial se me escapa, o sea, decir, porque es un mundo que conozco muy poco, o sea, en el que no he vivido apenas, en el que no me he movido, en el que no tal, que no interpreto bien o no valoro bien. Pero entiendo también, claro, que si hay que juzgar por los resultados o por los logros o los tal, claro, en el caso de Florentino Pérez, fuera de lo deportivo, digamos, creo que tiene la constructora más grande del mundo, o sea, realmente, ¿no? O sea, ACS es la... Entiendo que esas cosas no son por casual. No he querido decir eso en el sentido de que, bueno, como es cierto que luego hay que mantenerla y que no es fácil. Pero, qué decir, es como, bueno, pues a lo mejor ha tenido medio suerte, ya lo dudo. Porque es que encima te digo, es que eso es un poco, me suena un poco al argumento del Madrid de cuando ganan las Champions, que tiene suerte, bueno, ¿sabes? Sí, o que todo el mundo no digo que no lo haya tenido en algún momento tal, pero solo con suerte no funciona. Sí, a mí me cuesta creerlo también. O todos son ayudas de todo el tiempo. Es como, bueno, todos son de todo, pero hay mucha gente que también puede tener las mismas ayudas y no le vale. Parece que a eso no le vale. Y luego que la suerte es caprichosa, que a veces la tienes y a veces no. Entonces, a largo plazo la suerte, ¿sabes? Sí, vale, puede que a largo plazo algunos hayan salido beneficiados y otros hayan salido perjudicados. Pero al final tiene que haber algo más, porque si no a largo plazo la suerte te va quitando, poniendo, como tú te dejes llevar por los acontecimientos, no terminas, coño, o sea, después de 40 años soy el constructor con más éxito del mundo, es como, no va así. Entonces... efectivamente, ya 1000 años. Y en el caso del Madrid, por ejemplo, sí que le recuerdo en algunos momentos puntualmente decisiones que en principio parecían un poco polémicas, un poco controvertidas, un poco arriesgadas y tal, que terminaron saliendo bien, ¿no? O sea, jugadores que dejas que se vayan, cuando parece que, hombre, ¿cómo se...? ¿Sabe? Cuando entró y vendió a Redondo, ¿no? Por ejemplo, que era como, joder, si es que era uno de los jugadores emblemáticos del equipo y tal, y no sé qué, y pues salió bien. Dejar irse a Cristiano, ¿no? Que era como, hombre, pero es que, no sé, tal, y pues ha resultado que a medio plazo ha funcionado mejor que intentar retener a toda costa a un Messi, por ejemplo, en el Barça, ¿no? Que ha salido como el culo, ¿no? Y, o sea, hay una serie de decisiones que ha tomado en la gestión del equipo que creo que tienen que ver también con entender bien el equipo, qué es el club, cuál es la filosofía del club, cómo funciona, qué encaja, qué tiene sentido, qué es lo que lo ha hecho funcionar, qué es lo que lo ha hecho grande durante un cierto tiempo, entender bien, que creo que para mí es un pecado imperdonable, ¿no? Que el Madrid creo que ha hecho bien, el Barça no tan bien, que es entender siempre que el club está por encima de cualquier persona, de cualquier individualidad. O sea, que es algo que es muy fácil caer a veces cuando alguien
cuando un individuo, cuando una persona de repente cobra mucha importancia en una institución, es muy tentador como darle demasiado protagonismo y caer en el error de pensar que es más importante que el propio club o que la propia institución. Eso para mí ha pasado varias veces en el Barça, pasó con Cruyff para mí y pasó con Messi también. Y fíjate que había un riesgo muy grande de que pasara en el Madrid con Santiago Bernabéu, por ejemplo. Él fue el primero que creo que por su actitud y por poner al club por delante de él siempre lo evitó. Y pudo pasar también con Florentino. Y creo que en ese sentido hizo una lectura parecida de Santiago Bernabéu y puso siempre al club por delante. Y eso creo que también le salvó al club de... Mantienen el madridismo de la calle, por así decir. Eso, y bueno, y con Cristiano pudo pasar. Y, también, y no, también. pues mira, pues si se tuvo que ir, se tuvo que ir. Nadie es más importante, ¿no? Y tal. Sí, o sea, que en ese sentido, ahí entiendo que también hay una inteligencia de cómo gestionar eso bien, ¿no? O sea, decir de... Ojo, eso a mí me pones ahí, vamos, obviamente me tiembla hasta... O sea, no veo ni por dónde me da el aire. O sea, no, claro, no. Sí. Totalmente. Y luego había puesto dos personas que te las voy a dejar a ti. Había puesto a Christopher Nolan y a Steven Spielberg. A Chris Nolan y a Steven Spielberg. En el cine, claro. Para que me parecían a mí desde hasta donde yo llego, primero por poner, ya te digo, otra inteligencia así donde no es habitual ponerla, y porque esos dos en concreto, como casi todas las que veo, es como, joder, ya no solo que sean exitosas, sino que... Estoy intentando pensar, claro, en ejemplos de, pues si nos fuéramos al mundo de la cinematografía, ¿a quién se te ocurre decir? Yo creo que esta persona, o demuestra Chris Nolan sin duda, o sea, decir... Soy ya con Interstellar, es como, joder, Interstellar... mil palos de una manera... Inception, si la recuerdas, ¿cómo la llamaron en español? Inception. Origen, eso es. Interstellar, igual, tal, otra Memento, o sea, sí. Aunque me gustó menos, luego de las últimas que ha hecho una así con cosas, no sé, de física cuántica, me enteré de menos, porque a ver, es que no me acuerdo cómo se llama, pero igual, otra súper complicada. Tenet, la que va marcha atrás. Esa. Y Christopher Nolan, creo que el gran mérito de Christopher Nolan para mí es ser capaz de conseguir éxito comercial y atraer al gran público con historias que son muy complejas. O sea, son muy enrevesadas a veces, son muy complejas, son muy tal. Es muy difícil tener una idea original, a veces es compleja. Quiero decir, de hecho, Chris Nolan, o sea, cuando no está adaptando, o sea, Batman es una adaptación y tal, y entonces el tío ya tenía un trabajo hecho de base que es interpretarlo un poco, entonces eso te da un poquito más de no sé cómo decirte. O sea, el hecho de coger a Batman es una muleta muy importante, porque bueno, ya tienes como todo un personaje, todo un imaginario, todo un tal, y tú simplemente tienes que interpretar, no tienes que construir desde cero. Entonces, claro, es mucho más agradecido a la hora de, claro, si tú coges algo que ya sabes que funciona muy bien, como es Batman, todo el universo Batman, y lo coges tú y lo interpretas tú, que lo tienes más fácil. Pero claro, las otras que hemos citado como ejemplos están hechas prácticamente desde cero. Y son suyas. Y él cuando se pone a tal, él intenta hacer cosas originales, contar historias originales, y eso muchas veces implica darle una complejidad mayor de la que suelen tener los guiones convencionales de Hollywood. Pero claro, eso en general el problema cuando haces esa clase de cosas, y a mí me pasa mucho, o sea, cuando tal es que es muy difícil que entren bien, porque, o sea, contar una idea compleja y que la gente la siga de forma natural y que funcione y que tal es difícil. Entonces, y Chris Nolan creo que es de los que es capaz de contarte historias con una complejidad muy alta y hacerlas lo más digestibles posible, que más o menos funciona. A veces, hombre, evidentemente no siempre es fácil. O sea, Tenet, por ejemplo, es muy difícil para mí es muy difícil. Es una película que la verdad es difícil de seguir y eso, o sea, es difícil de entender. Inception a mí me parece bastante difícil de seguir, por momentos. Y larga. No es un problema que sea larga, pero claro, es larga, pero que casi siempre va como añadiendo más capas de complejidad. Claro, exacto. Ese es el tema. Hay un momento que empieza a añadir capas de complejidad, que empieza tal, es como, hostia, es difícil de seguir esta historia, es difícil de tal. Pero el tío se atreve, también es verdad que le han dado, ha conseguido también que apuesten por él o que confíen en él, o sea, que le den esa confianza de esto es arriesgado para los estándares de Hollywood, es muy arriesgado, pero bueno, pero oye, para adelante con Nolan, ¿no? Y sí, o sea, decir, sobre todo las que hace él, ya te digo, sobre todo como ejemplo las que hace él, no tanto, fíjate que a lo mejor han funcionado mejor y han sido más exitosas incluso las adaptaciones, ¿no? O sea, como Batman, sí, Batman pero las que hace él, desde luego, me parece tal. Y Spielberg en otra línea, por lo contrario, que Spielberg sería como encontrar la simplicidad que funciona. O sea, porque las ideas de Spielberg no suelen ser tan complejas como las de Nolan, las historias no suelen ser, ni el desarrollo, ni la tal, no son tramas tan retorcidas, ni tan técnicas, o más lineales, o más tal, y más lo que sea. Pero claro, ahí corres el peligro de caer en lo contrario, que es hacer una película muy plana, muy sosa,
muy insulsa, muy tal, y ese tío consistentemente ha encontrado la manera de historias que aparentemente son sencillas, son muy lineales, son fáciles de seguir, son tal, pero funcionan muy bien, son muy potentes, o sea, es decir, enganchan mucho al público y atraen mucho y tal, luego, más allá de que técnicamente estén infinitamente mejor ejecutadas que la mayor parte, ¿no? Porque eso ya es que el tío conoce muy bien la profesión, ¿no? O sea, es decir, aparte de que el tío elija muy bien las historias o tenga mucha intuición sobre qué historias contar y cómo contarlas, técnicamente es muy bueno, ¿no? Pero sí, o sea, te los compro como ejemplos de seguramente sean personas en la vida normal, si te puedes hablar con ellas. Sí, que no sean bobos, por así decir. Es muy difícil ser tonto y hacer eso. O sea, es como, tenías que tener una personalidad muy rara para ser idiota y encima hacer eso, ¿no? O sea, para ser torpe o para ser tal y, o sea, no sé, o sea, tenías que ser torpe o lo que sea en ámbitos completamente distintos de lo que implica, y es que eso implica muchas cosas. Entonces, sí, o sea, me parece es eso, o te lo está haciendo otra persona. Claro, eso es otro tema. Sí, porque lo que has dicho tú, lo último. O sea, son demasiadas cosas como para hablar contigo y que digas, ¿y este tío dónde va? Claro. ¿Cómo ha podido hacer esas películas? No. Claro, ¿dónde ha salido todo esto? Si no está, ¿no? Si no, además que son películas, joder, ¿y cómo tratas con tanto actor? Y tanto cámara y técnico y todo tipo de... ¿Cómo puedes gestionar todo eso en la cabeza y tal? Y luego, si parece que no da. ¿No? Un ejemplo gracioso de esto que estamos diciendo es, no sé si recuerdas la película Amadeus, la que hizo Milos Forman, sobre la vida de Mozart. ¿O sí? Yo creo que sí, que es de los 90, Salieri, que es el músico de cámara, no me acuerdo qué corte y tal, que admira a Mozart desde de siempre porque era un niño prodigio, porque era un talento natural, bueno, no sé cuántos, y cuando tiene la oportunidad de conocerlo en persona y ver cómo es y tal, o sea, le parece un subnormal. Y el tío está obsesionado, ¿no? Y frustrado y horrorizado de que la persona que más ha admirado en el mundo por el talento que tenía, del que nunca será capaz y tal, lo que sea, por todo lo demás parece imbécil, ¿no? O sea, decir, y eso le tiene comida a la moral. Bueno, es lo que decíamos un poco antes de que puedes tener mucho talento, puedes ser muy inteligente en unos aspectos o en unas actividades y en otras no tanto, ¿no? O sea, decir... Sí. Efectivamente. Sí. Bueno, cine. Y bueno, yo creo que ya tengo aquí cosas, pero yo creo que ya hemos más o menos hablado de ellas. Voy a recalcar, no sé si lo comentaste tú antes, pero en otro sentido, lo del tema de la gente que tiene mucha capacidad para sacar todo el tema de ligar y resultar atractivo y tal. Entonces, pues yo conozco a algunos que o sea, son capaces de saber qué decir en cada momento para el concreto del tema ligar. Es decir, aparece a los 2 minutos de ver a una, da igual. Ya está hablando, ya conseguido. O sea, cosas que parecen una montaña, un 8000 que escalar. O sea, hay personas que llegan ahí a los 2 minutos ya están en la cumbre, ¿no? O sea, te giras un momento, o sea, te quedas mirando, joder, anda, que escalar esto y ya está ahí, ¿no? Mil palos, pues eso, ¿no? Fallan muy poco, además con todo tipo de perfil, enseguida súper detallista, saben qué decir de alguna cosa o del contexto o de la chica o la camisa, no sé qué, o sea, y da igual lo que contesta otra persona, tienen que decir, y además, hombre, no es, alguna vez se equivoca, obviamente, ¿no? Pero, obviamente, pero ¿qué decir? Poca fallibilidad, o sea, 80% de acierto. Sí, y además 90. Yo te diría que eso apunta a una dimensión de la inteligencia, esa lectura, esa capacidad de leer señales, situaciones, contextos, oportunidades en ese contexto, en ese tal, que apunta, digamos, a una faceta de la inteligencia que me es muy ajena a mí, en la que yo me reconozco imbécil, en la que yo me reconozco incompetente. O sea, decir, porque todos esos detalles en los que se apoya la gente que tiene esa clase de talentos, yo soy ciego a ellos. O sea, decir, no... Claro, sí, no. Soy completamente ciego, es como... Es más, si sobre el papel, antes de que sucediera, me dice, mira, te voy a dar una predicción, va a intentar hacer esto y esto, ¿crees que va a funcionar o no? Yo diría, no. Con eso o sea, no, pero qué gilipollez es esta. O sea, esto es una puta gilipollez. Ya, pero luego, punto número 1, te equivocas, o sea, subestimas el valor o la importancia de hacer estas cosas y luego la ejecución, muchas veces, no sé decir, las formas, la manera de desarrollar. Sí, ya no es tanto lo que digas, sino cómo lo digas.
Exacto, o sea, decir, es como, sí, esto sobre el papel puede parecer una gilipollez, pues los buenos actores, ¿no? A lo mejor que te levantan un mal guión, ¿no? Con una buena interpretación, ¿no? O sea, decir, pues lo mismo, ¿no? Esto sobre el papel, el guión es una mierda, pero luego lo coge un tipo talentoso, hace la interpretación y es como, caramba, o sea, ya no suena tan mal, ¿no? Ya no parece tan tonto, ¿no? Sí. Como que, Y te hablo además de esto, es decir, de gente, no, igual que es cierto que los hay que dices atractivos, te hablo de gente que no especialmente nada. Sí, que en principio no tiene por qué ser, que es como, claro, es que si llega Brad Pitt o es que si llega no sé quién y tal, es como ya, claro. Hola. A lo mejor lo que está funcionando no es su delivery, no es como lo hace, sino simplemente es que antes ya, al aparecer, ya tenía el trabajo hecho, ¿no? Con lo cual ya... Solo lo que único que tiene es no estropearlo. Con no cagarse encima, ya, con no vomitar a la otra persona encima, ya más... Sí. No estamos hablando de eso. Claro, estamos hablando de alguien que en principio, o sea, dos personas en principio equiparables de aspecto y de tal, pero una con mucha más inteligencia para esas cosas, ¿no? Y otra con menos. Sí, una vez más, si la podemos llamar inteligencia. No solía, reconozco que cuando empezó la charla, y está bien que lo hayas sacado tú, porque es la clase de cosas que yo no valoraba como inteligencia. ¿Te acuerdas cuando te dije al principio? No, claro, porque si eres inteligente, todo esto se proyecta y vas a ganar más dinero, vas a ligar más y vas a tal. No es la inteligencia la que yo estaba pensando, esta de la que hemos hablado ahora, no es la que yo pensaba que te iba a hacer ligar más. La que yo pensaba que te iba a hacer ligar más era la misma de los psicotécnicos. Resolver problemas matemáticos. Como sé muchas matemáticas, voy a ligar más. Lo cual es una gilipollez como un piano. Claro, porque si analizas la realidad es como no funciona así, Ángel. Claro, pero cuando tienes 8, 9 años, 10, no has estado en un bar a las tantas de la noche, entonces no entiendes de eso, claro, y te piensas que es todo lo mismo, ¿sabes? Sí. A lo mejor puedes sorprender a una chica que estudie matemáticas. Sí, hay gente, no sé cómo decirte, hay gente que es fetichista. Entonces es como, claro, es como, yo es que tengo el fetiche este de la inteligencia. Entonces es como, aunque a lo mejor por lo que sea, pues como yo pueda tener el fetiche, no sé cómo decirte. Sí, a mí me gustan las. O sea, lo de las zapatillas y los zapatos de cintura baja, o bueno, pues es una estética que me gusta. A lo mejor si a alguien le da por ponérselo, pues a lo mejor por una cosa fetichista de sí, me mola más esa estética, que ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, pero claro, pero no es que. Claro, no es que sea una cosa que te vaya a ayudar en casi todo momento. Exacto, pero no es, me voy a poner estas zapatillas, estos pantalones y tal, porque sé que cuando me acerque a hablar con alguien va a funcionar. No. De hecho, en general sueles al revés. O sea, tú sueles, si lo que quieres es seducir estéticamente, no te vistes así, ¿no? O sea, que eso va a funcionar para, claro, decir, para gente, pues eso, que tiene esas cosas, ¿no? Pues igual, ¿no? Si vas ahí con las gafas de culo de botella con el celo aquí puesto y con unos bolis aquí metidos y con un tal, salvo que te topes con una fetichista, no es, claro, no va a funcionar bien. Vale. Te diría que hasta ahí tengo. Vale, pues voy a pasar yo con la escoba, así barriendo lo que nos ha quedado. O si lo llamo esto el tintero, o sea, voy a tener que hacer así, ¿no? Y golpear el tintero por abajo para ver que caigan las últimas gotitas. ¿Qué me he dejado? ¿Qué me dejé de la última vez? Cuando hablábamos, que se me había olvidado por completo que había hecho esa pregunta, ¿qué es ¿cómo entiendes la inteligencia? ¿Más una maldición, una bendición, un tal? Yo creo que sugerí así de pasada que me parecía un arma de doble filo, que no llegué a desarrollarlo mucho y tal. Se me quedó una idea en el tintero que es, le escuché a un psicólogo en una entrevista y me pareció acertado porque me reconocía a mí mismo en eso, que decía que muchas veces que eso, claro, porque estaba entrevistando no me acuerdo quién y que decía, joder, yo que me considero una persona inteligente, luego me sorprendo a mí mismo de cómo coño pensaba estas gilipolleces, cómo me bebí haciendo situaciones de estas, cómo tal, cómo no sé qué, porque luego reflexionando me parece que han sido errores muy de bulto y tal. Y él decía, a ver, la inteligencia en el sentido del IQ y de todas estas cosas y tal, muchas veces, dice, para lo único que te sirve es para darte coartadas de puta madre para tus mierdas. O sea, es como el principal, la principal utilidad en según qué situaciones es contarte a ti mismo una historia súper compleja y súper convincente, súper tal, para justificar errores de bulto. O sea, que muchas veces no sirve tanto para tomar conciencia del error o para ser sensato, para tal, sino para darte a ti mismo una explicación hipercompleja, inexpugnable prácticamente. No sé por qué se me ha desenfocado la cámara. Estoy aquí. Se ha ido de repente. Vale. Ahora. Sí, es como lo que te da es una capacidad asombrosa para hacerte inexpugnable a la sensatez, ¿no? O sea, es decir, hacerte impermeable a la rectificación, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, pues es un arma de doble filo, porque, y yo me reconozco a mí 20.000 veces en eso, en estar haciendo gilipolleces
y empezar a justificarlas con razonamientos hipercomplejos, hiperelaborados y tal, que a veces son casi irrebatibles o muy difíciles de rebatir o tal, es como que sí, que todo esto que me estás contando está muy bien, pero que no deja de ser una gilipollez lo que has hecho, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. O sea, que la justificación es fabulosa y tal, y claro, lo entiendo y tal, pero es como, lo que me estás diciendo es, lo que estás dándome es una explicación muy sofisticada de por qué eres gilipollas. Quiero decir, entonces, claro, por eso muchas veces, ¿no? Es como, no es muy útil. Ahí se pone la inteligencia a los pies de las emociones. Tengo miedo a esto, me invento una historia maravillosa para que no hacerlo tengas todo el sentido del mundo y además sea, vamos... Es como, claro, joder, que lo lógico sea no hacerlo. Claro, pero eso que te lleva, que eso al final muchas veces lo que estás haciendo es como cavar más hondo en el hoyo. Me metí en un charco y mi inteligencia no me sirve para ver cómo salgo del charco lo antes posible. O sea, me sirve para... Estaba hundido hasta los tobillos, pues ahora voy a conseguir hundirme hasta las rodillas y hasta la cintura si hace falta, gracias a... no es fácil, no todo el mundo lo consigue. No. Lo normal es que la gente diga, oh, voy a salir del charco, ¿no? Pero si eres habilidoso, eres inteligente, eres capaz de hundirte más. O sea, en ese sentido... pues yo creo que es por donde iba cuando me hice aquella inteligencia emocional es conseguir no evitar que esa inteligencia no emocional o te haga ir para abajo. Exacto, por eso yo creo que llegamos a comentar en el día anterior, yo por ejemplo creo que lo dije, que es muy distinta, digamos, la inteligencia que implica gestión emocional, percepción de emociones, de sentimientos, empatía y tal, esa es muy distinta, va muy por un camino muy distinto de la más convencional, de la más académica, lógica, académica, matemática, en fin, ¿no? O sea, esa va por otro lado, ¿no? O sea, la que básicamente es lo que implique al propio sujeto, gestión de estados emocionales y todas esas cosas, esa va completamente por otro lado. Entonces, claro, si no tienes, digamos, la inteligencia que te permite reconocer tus propios estados de ánimo, tus propias motivaciones, tus propias emociones, tus propios tal, si no tienes esa clase de inteligencia, la otra, o sea, puede ser un arma de destrucción masiva. O sea, puede servir básicamente para hacerte polvo. A mí en muchas etapas de mi vida, claramente, o sea, me he dado perfecta cuenta de que estaba funcionando así todo. O sea, de que era como eres un poco torpe en lo otro. O sea, básicamente de lo que te ha servido ser tan inteligente es complicarte más la vida. O sea, decir, autoboicot total. Bueno, eso por una parte. Las coartadas. Y que, datos curiosos que me dejé por ahí. Otra manera de diagnosticar, de reconocer, digamos, a gente inteligente que yo, por ejemplo, a mí me ha funcionado bien como criterio y tal. Cuando son buenos, cuando se les da bien la probabilidad y la estadística. Vale. ¿Y por qué? Pues porque es una rama de las matemáticas que es mucho menos intuitiva que el resto. Yo recuerdo cuando estábamos hablando un día en el departamento en el que trabajé de matemáticas, un dato curioso era el departamento, en aquella época se llamaba de matemática aplicada y estadística, y casi ningún profesor quería dar estadística. O sea, todos querían dar cualquier otra rama de las matemáticas, pues álgebra, cálculo, ecuaciones en derivadas parciales, bla, bla, bla. Pero como que la probabilidad de la estadística no la quería dar tanta gente, o si podían, se la quitaban de en medio y tal. Incluso había alguno que decía, yo es que esto no tengo muy claro que sean matemáticas, tal, no sé qué. Y claro, hablando con Bartolo, mi director de tesis, que por cierto lo podía poner en la lista de personas más inteligentes que he conocido, lo pondría él, o sea, con pocas dudas. O sea, me decía, claro, es que en esta hay que pensar. Decía, es que esta implica pensar. Y es que es verdad que es una rama de la matemáticas que es poco intuitiva, que no puedes ir como, no sé cómo decirte, como en piloto automático. O sea, que no puedes ir como... siguiendo unas reglas o unos procedimientos o unos tal, o seguir, pues yo qué sé, pues aplica, demuéstrame que esta función no es continua y tal. Bueno, ¿cuál es la definición de continuidad? La aplico a esta función y veo si sí o si no. Eso es bastante a pedal, ¿no? Pero claro, en probabilidad estadística muchas veces implica ejercicios de análisis bastante más complejos sobre procesos para entender el proceso. Entonces, la gente que está bien... Parte de ellas miden la ignorancia. O sea, quiero decir, como no se sabe, claro, tú por eso no tienes certeza. Entonces, claro, ahí cuesta, sobre todo, muchas veces son situaciones en las que se queda completamente oculto la realidad. Somos muy buenos... al parecer eso, mira, y voy a citar otro libro que entronca un poco con esto, que también influyó un poco en mi idea de lo que era la inteligencia o no, que es uno que se llama, en castellano supongo que lo habrán traducido de forma literal, se llama Thinking Fast and Slow, que es pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, efectivamente, que es otro tipo que si me preguntan, para mí es un tipo muy inteligente, y decía eso, bueno, que teníamos... que nuestro cerebro, como está diseñado para sobrevivir en la naturaleza y para tal y esto, que es muy bueno como encontrando patrones, relaciones causales y tal. Entonces tendemos, cuando vemos un proceso, cuando vemos un tal, rápidamente tenemos cierta facilidad para hacernos
como una especie de estructura mental en que hay una causa y un efecto, en que hay una relación causal, en que hay lo que sea. Y en toda la parte de la estadística y la probabilidad y tal, no están explícitas esas relaciones causales y tal. Entonces, la manera de entender los procesos en la que no puedes explicitar, o en la que si tú intentas formular una hipótesis que con una relación causal o con un tal, no tiene por qué funcionar, porque a lo mejor la causa que tú te inventas no es la que es de verdad. Entonces, claro, claro. entonces es cuando necesitas la aproximación de, claro, porque realmente la probabilidad de estadística es lo que usas cuando no puedes establecer una relación causal. Somos buenos estableciendo relaciones causales o correlaciones o tal, pero claro, correlaciones muchas veces no implican causalidades. Entonces, el análisis mental que tienes que hacer es distinto. Muchas no se ven. Y muchas no, no se ven. No, es muy complicado. Entonces, razonar sin una especie de esquema mental, de relación causa-efecto o de relato coherente o de tal, sino simplemente coger los datos y ver cómo se combinan y ver cómo se relacionan y ver cómo tal, sin relaciones causales o sin relatos coherentes o sin tal, es más complicado. Entonces, en general, la gente que la entiende bien y que la interpreta bien suele ser más inteligente. Entonces, una curiosidad que creo que... Sí, está bien. ¿Qué tal? A ver si me deja alguna otra cosa en el tintero. No, esto ya está. Esto ya está. Luego, otra curiosidad. En mi vida laboral, en general, siempre pensaba, cuando hablaba con otras personas, que había tenido mucha suerte yo, por el tema de personas inteligentes que has conocido, que es, no sé si te ha pasado a ti, pero yo muchas veces hablando con otras personas del curro y tal, y no sé cuántos, siempre decía, mi jefe es que gilipollas es que es tal, es que estoy rodeado de incompetentes en el trabajo, es que tal, se lo he escuchado mucho a otras personas. Y yo siempre he tenido, curiosamente, la sensación, allá donde he ido prácticamente, de que el más tonto era yo. O sea, quiere decir que yo no sé si es percepción subjetiva o qué, pero a mí siempre me da la sensación en el curro de que he encontrado personas muy inteligentes, o sea, de que he tenido la suerte, digamos, entre comillas, de que he encontrado personas que puede ser que porque tuviera más experiencia en donde he ido cayendo, siempre he sido a lo mejor el más novato, entonces la gente alrededor tenía más experiencia en lo que hacíamos y me daba la sensación de que sabía más y que por tanto daba yo por hecho que eso tiene porque sentido, sería más inteligente y tal, en lugar de que tuviera más experiencia, pero yo en general he tenido la suerte, entre comillas, de que yo he tenido la oportunidad, luego haya sabido hacerlo o no, he tenido la oportunidad de aprender mucho de la gente que me rodeaba, porque yo en general he estado rodeado de gente que yo considero mucho más competente que yo. Y por eso me chocaba mucho cuando la gente se quejaba de la estupidez o la incompetencia de la gente, de las personas que lo rodeaban en los trabajos. Yo decía, joder, yo desde la primera beca que tuve en el canal de experiencias hidrodinámicas de Navales con Chow, que fue mi jefe, me parecía un tipo mucho más inteligente que yo, así desde tal. Luego con Eusebio, con Javi, con tal, el departamento de matemáticas. Tú en tu caso, si has ido cambiando con bastante frecuencia, lo lógico es que, y sobre todo si cambias de palo significativamente, es fácil que, claro, si entras de nuevas o medio de nuevas en un área, en una materia o en lo nuevo que hagas, es fácil, sobre todo si los que están llevan tiempo, que digas, joder, pues que sabe más que yo. Y tiendes a pensar sin querer, no, pues eso es que es más inteligente. Claro, o sea, también supongo que hay un filtro ahí, hay un bias, que es claro, es que si donde has trabajado es en un departamento de matemática aplicada, en otro departamento de matemática aplicada, en otro de termohidráulica, o sea, de computación, de mecánica de fluidos, en otro de física teórica de la materia condensada. Es como ya, claro, es que hay como un filtro es que hay tiende a ir gente que se le dan bien esas cosas. Entonces, claro, si le dan bien esas cosas, pues al final, inevitablemente, claro, pues serán más inteligentes, por lo menos en ese sentido. Claro, entonces, son cosas que requieren, por lo menos de la inteligencia académica que llevamos. De la académica de la que hacíamos, esa por lo menos tiene que estar. Y entonces, claro, vas a estar con gente siempre que de tontos tienen poco. Por lo menos de esa van a ir sobrados probablemente. Claro, exacto. Y luego, pues fuera del trabajo y tal, simplemente yo creo que he cogido, bueno, he citado ya también del curro a muchísima gente, o sea, es decir, he citado a Bartolo explícitamente, podía citar a Chow, a Eusebio, a Jorge Ponsina, a mucha gente con la que he trabajado recientemente aquí en el colegio de tal. Rowley me parecía un tipo muy inteligente, Malcolm, mi propio jefe Simon, o sea, gente que yo consideraba bastante inteligente y bastante brillante y tal. Y luego, pues en la vida más cotidiana y tal, he puesto la lista Borja, Javi, Rubén, que sois vosotros tres. Y yo creo que te llegué a comentar, lo que pasa es que luego a lo mejor se ha quedado cortado el vídeo, que en el anterior empecé con Borja, que era, por lo que decía, fuera de contexto, los fueras de pista, ¿no? Es como, buenas. Lo de las preguntas buenas, creo que exacto, lo de las buenas preguntas, lo de... No es en lo que sabe, es en lo que no sabe, demuestra mucha inteligencia, porque enseguida por las preguntas que hace, por cómo se aproxima a algo que no entiendo, que no conoce, que no tal, muy rápido, de manera muy rápida, es capaz de encontrar qué es relevante y qué no, cuál es la pregunta adecuada para entender lo que no estoy entendiendo, cuál tal. Eso implica mucha inteligencia. Para mí, o sea, decir, sí, es lo que te dije de que o sea, un problema buena lectura famoso que era
este problema no es nada típico, no se le suele preguntar a nadie en ningún sitio, no tal, luego cada uno se aproximará a él como Dios le da a entender, y creo que o sea, de las personas a las que se lo pregunté, él fue, pero con muchísima diferencia, el que más rápido lo sacó, pero o sea, en plan de gente que se tiraba 10 minutos, 15 minutos dándole vueltas y tal, no sé qué, para no ser capaz de llegar a la conclusión a la que él llegó en tiempo real. O sea, si haces tal, haces no sé qué tal, entonces tal, entonces lo que tengo que, la primer pesaje tiene que ser así. Y es como, o sea, y eso fue nada, menos de un minuto. Es como hay personas que se han tirado 15 minutos ahí haciendo dibujitos en un tal y esto y tal y no han llegado a esa conclusión. O sea, eso claramente, o sea, implica, por lo menos, no sé cómo decirte, un entendimiento ahí o tal. Luego había puesto a Javi, es como... la gente los que habéis sido mis amigos menesianos es como si, o sea, no, es decir, aglutinabais, sí, no, parecía casualidad. Sí, yo tampoco lo entendí muy bien. Es como, ¿por qué tengo la sensación de que decir, la gente es así en general? O sea, decir, pues como, qué casualidad, ¿no? O sea, decir, llego a un cole random, me meto en una clase random y la gente que me rodea, son claramente muy inteligentes. ¿Qué ha pasado? ¿No? O sea, tienes que pensar, no, pues son personas normales. Digo, ya, pero si son personas normales, porque no es tan común, ¿sabes? Luego fuera hablando con la gente, ¿sabes? Sí, nunca me lo he explicado bien. El caso de Javi, yo creo que es como una inteligencia más clásica, o sea, en el sentido más lógica, más matemática, más tales, es la típica de los IQs. O sea, yo creo que el ejemplo vivo es Javi, ¿no? O sea, tienes como un IQ muy alto, ¿cómo lo reconoces una persona normal? Pues para mí el ejemplo de IQ alto sería Javi, que es el más canónico en el sentido, que es el más inteligente de psicométrico. De buena memoria, buena percepción espacial, buen razonamiento lógico, buena actitud numérica, buen todo lo que miden los... Por otra parte, luego en otras cosas, pues no. Pero en lo que es, claro, pero en lo que es la típica que se mide en los test, yo creo que es el ejemplo del libro. Y tú a ti te puse por otra cosa. ¿Te acuerdas lo que hablábamos de esto? A mí no se me habría ocurrido ni de coña, nunca. O sea, pues creo que eres la persona que conozco que más veces he pensado eso. O sea, hablando contigo. Bueno, y fíjate que nos conocemos desde hace 40 años. O sea, que en realidad te debería conocer muy bien. Debe ser una de las personas que más conozco. Luego debe ser una de las personas que mejor puedo anticipar o predecir en la guardería, qué va a decir, por dónde va a salir, incluso. Qué tal. Pues me sigue pasando. O sea, decir, después de 40 años es que claramente transita territorios que me son desconocidos. O sea, porque me sigue sorprendiendo muchas veces. O sea, las ocurrencias o tal, lo que sea, sobre todo cuando estamos más relajados, que en estos vídeos no. En estos vídeos es elegir temas distintos. Entonces es como, no está siendo completamente el mismo. Es Rubén hablando de no sé qué. Pero cuando es como lo que te sale, es como, o sea, una y otra vez, es como, no deja de sorprenderme. O sea, después de, ya te digo, o sea, no sé, o sea, 30 y muchos años, casi 40. Sí, ya te coincidimos en la guardería, aunque hay... Claro, no nos llegamos a conocer, se da cuenta, pero desde de párvulos en el cole. Sí, o sea, pues 38 años, ponle. Y sí, o sea, y era, pues ya te digo, sí, lo tenía aquí puesto, o sea, decir... Y luego, y luego otro rasgo curioso, la categoría de los que se empanan y los que no se empanan, porque hay personas que yo considero muy inteligentes, que tienen tendencia como a ser muy introvertidos, a estar como muy para adentro, entonces a lo mejor están funcionando internamente y son capaces de tener buenas ideas o tal, tras un análisis en el cual han estado ahí como muy metidos para adentro, entonces se ausentan del mundo exterior, ¿no? Eso, o sea, yo caigo en esa categoría, Bartolo caía bastante en esa categoría a veces, tal, no sé cuántos. Curiosamente, por ejemplo, tú y Javi no os veo tan empanados, o sea, decir, y siendo también personas muy inteligentes, no sois tan empanados, o sea, decir, de que se os pire la pinza o de que tal, o de que... O sea, que hay como dos categorías de personas perfectamente inteligentes que son muy distintas en la manera, digamos, que tienen como de procesar o de trabajar con la información o con tal, ¿no? Que es ausentarse del mundo o no, estar muy presentes, pero aún así ser capaz de hacerlo. Y yo creo que ya está, yo creo que tengo todo. Sí, no, yo por mí yo he terminado. Voy a mirar por si acaso me deja una línea o algo. Aquí en las notitas, yo creo que no. No, pues hay cosas aquí, pero nada, estos son cosas de las que hemos hablado, por no decir más nombres de los mismos deportes. Así que nada, o cosas. Así pues que estoy hecho. Pues fantástico, otro más. Pues nada, despido aquí. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Que disfrutéis. Chao, chao.